Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, depende de la hora que está escuchando este programa especial de Marvel de los 90. Esto es Desde la Quinta Dimensión. Y me acompañan unos próceres muy geniales y cool, como se decía en los 90. Por un lado tenemos a Ezequiel Sacón. ¿Cómo anda? Buenas noches a todos, buenas noches Johnny. Buenas Encantado noches. de estar nuevamente aquí con todos ustedes. No sabemos si estamos encantados. Ahora están encantados, Ahora sí, estamos sí lo encantados. están. Y tenemos a un nuevo integrante de esta troupe, o ¿cómo se decía en los 90? ¿Pandilla? O en los cebollitas, ¿cómo se decían? Equipo, La verdad que no, yo en los 90 pasé muy aislado de todo el mundo, así que no te sabría decir. Bueno, ¿se bien? O no, tenemos al señor Juan Castro. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? Un placer estar acá por primera vez debutando. Vamos a hablar mucho de Spider-Man nivel termo. Termiando con Spider-Man, es esto. Qué emocionante que era la música de Spider-Man de Sí, los 90. totalmente. Y tenemos al clásico, al otro padre de esta criatura que es de la quinta dimensión, el señorito Leonardo Rubio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, acá preparándonos para meternos en este viaje adrenalínico y loco y rocambolesco, como le gusta decir a Ezequiel. El otro día leí esa palabra, no me acuerdo dónde, creo que en el libro del TV al manga, Sí. y usaron la palabra rocambolesco. Me acordaba de Ezequiel porque la usa mucho esa palabra. Es una palabra que se aplica a muchas cosas. ¿Rocambolesco de dónde viene? No tengo idea, Pero la usa. pero la uso igual. Así que bueno, va a haber mucho para hablar y para divertirnos con esta loca década de los 90, que a nosotros fue la década que nos formó en el cómic. Claro, sí, te diga que va a explotar. Creo que todos... Esto se va a descontrolar. Esto se va a controlar mal. Yo creo que todos fuimos... Decían los directivos de Marvel en los 90, con el medio de Realmente, la bancarrota. Todos arrancamos, éramos jóvenes preadolescentes en los 90, si no me equivoco. Tal vez Johnny es el más joven, pero... No, Juan es el más ¿Juan joven. es el más joven? 30 redondos. 30... Sí. Ah, claro, Johnny, vos ya sos más viejo. Yo me olvido. Pero Johnny ya tiene bastón, todo. Creo que Leo y yo, que somos un poquito más grandes, arrancamos, teníamos, no sé, éramos adolescentes cuando arrancaba los 90. Éramos niños. Yo tenía 10 años en el 93 cuando comencé a leer cómics. yo tengo 33. Vos tenés 33. De Cristo. Voy a Claro, morir podés crucificado. crucificar. La edad de Claro. Superman. Pero estamos todos ahí en el Estamos, palo. claro. Hay cosas clave, forum. O sea, vos cuando decís esas palabras y la gente te mira, es porque estábamos en Sabe la lo que onda. estás Me hablando. conoce. Sí. Claro, Exactamente. totalmente. Bueno, si bien todos empezamos a leer cómics en los 90, empezamos a leer un poquito para atrás. Y para poder Exacto. analizar bien lo que fue la década de los 90 en Marvel, porque Claro, eso hay que aclarar. Claro, Este ¿no? especial de la quinta dimensión está dedicado a la década del 90 en Marvel. en Marvel. Después haremos DC o no. Sí, lo, si la o lo gente- que pinte. Si la gente lo pide, haremos DC, es verdad. O lo que pinte. O lo que pinte. Pero bueno, nos agarró Marvel porque fue una década muy rocambolesca. Entonces, queríamos Como hacer hay que anotar Marvel. cada vez que lo dice. Por favor, que Que pone cuente. un sonido mágico. ¿Qué sonido? A ver si tengo, no sé No qué. importa. Conseguime algo. El La que le intro- guste, el que... No. No, eso no. La intro de X-Men. pero es un poco larga. Pero bueno, no importa. Vos. Bueno, tenemos que, como todo, bueno, si querés, pero estamos en un programa de Marvel. Claro, podemos- sería un insulto. Bueno, Batman, este la más. serie. Sí, Ahí bueno, está, ahí está. Va queriendo. Qué bueno. Parecía muy... ¿Cuánto te fuera? Era un temazo. re fiestero, Era re Mucha un buena temazo. onda. Era Era un sí, temazo. era muy optimista, eso, Sí, muy sí. Silver Age. Sí, obvio. Sí, me encantó. Tenemos que ir un par de años para atrás, ¿no? Claro. Yo quiero tirar para mí el punto de partida de lo que fue el fenómeno de la década del 90 en Marvel. Yo me iría, no sé ustedes, al año 1988, Está bien. al Amazing Spider-Man 300 y el nacimiento de Venom. Excelente. Y bueno, Claro que fue una criatura que en los 90 la claro, rompió. fue una criatura Sí. que fue adelantando esa movida ultraviolenta y media un poquito superficial, si se quiere, de los 90, lo que Claro. fue de los 90. Y el dibujante estrella que se catapultó con ese número, que fue Todd McFarlane. Sí, que Sí. venía en su momento de hacer Hulk Sí. y... Batman año 2. Batman, Claro. Sí. Y también el crossover de DC... Invasión. Invasión. Invasión, sí, es verdad. Oh, ese perpetrador. Bueno, pero la estaba rompiendo en Amazing. El chabón arranca 1 o 2 números antes, me parece, en Amazing, no mucho más. Sí. Y la pega verdad. ya directamente con Venom en el 300 de aniversario y las ventas se van a la Claro, justo le estratosfera. tocó eso. Sí, le tocó justo eso. Va a quedar para la historia la discusión de quién tuvo más incidencia en la creación de Claro. los personajes, si Depende con quién hables. David Michelin o Todd McFarlane. Sí, siempre hubo una discusión. Igual, bueno, técnicamente ellos le deben
al primero que hizo el traje simbionte. Claro, si nos Que vamos era- para que era atrás, un lector- el lector que... Un lector random que mandó un diseño que encima no se respetó originalmente, se cambió. Recién ahora, el año pasado, salió una historieta homenaje a ese diseño original, o sea que... ¿Y qué onda? ¿Era muy distinto? No, tenía, en vez de blanco tenía el rojo. Sí. Ah, Pero ahora- en Marvel eso es un montón, son 2 muñequitos en Marvel. Claro, obvio. Y varias series. Y le pagaron creo que unos $500 más o menos. Un poco Menos, más. menos, creo que Menos. 120. Sí, Ah, sí. mira. La Por fuente pegar un- difiere, ¿viste? Yo leí 200, después leí Se 500. debe estar por pegar un corchazo Era igual. de guita en todas su formas. momento, pero si te lo pones a pensar hoy es como... Es nada, claro. Sí, en ese momento si tenías, no sé, 15 años y te dan un cheque de $500... Y la editorial es Y- que vos amás, encima es como, ¿me están pagando por Encima, algo? según el rumor le dieron la posibilidad de contar la historia del traje, pero el chabón no tenía madera de guionista supuestamente y lo dejaron de lado. Pero bueno, son rumores, no sé con Como seguridad para- y porque si son fue así. gentiles. Y Sí, hay no que sé ver. si Jim Shooter. Como que lo pusieron a cargo con Tom DeFalco a ver si entre los dos podían sacar el argumento y Tom DeFalco le dijo, no, este pibe no va. Claro. No tiene madera para Bueno, hacer y guión. también tenemos que decir que es la partida de Jim Shooter. Sí, año 87 se Jim 87, Shooter, sí. Claro, está bien, un poco antes. Un poco antes de pero es la Maíz. importante eso, porque fue un editor en Porque, jefe que marcó sí, la década. va a marcar las reglas de lo que va a venir después, porque el nuevo editor en jefe en el 87 fue Tom DeFalco. Y Tom DeFalco lo que quería era justamente exprimir más a los dibujantes, Exacto. estrellas, Junto con subir las ventas. Claro, con la ayuda de Mark Gruenwald. De Mark Gruenwald como uno de sus segundos al mando y El de Bob patrono Harras. de la continuidad. Exacto, el nuestro santo gran patrono de la patrón. continuidad que le mandamos un saludo al más allá. Acá tenemos justamente a McFarlane, un dibujante raro para la época de Spider-Man. Si recuerdan bien, o si no conocen, ¿quién es McFarlane? Bueno, es el que le dio el aspecto que ahora lo usan mucho, esta cosa de un Spider-Man muy no quiero decir deforme, pero como que no sigue la regla No, de la Una proporción. contorsión extrema, Sí, es exacto. muy más atlético. Eh, Digamos, no sé, en los 60, 70, Sí. 80, incluso. Hasta bueno, él, en los hasta que 80, llegó él en realidad, sí. Claro, en los 80 encima estaba como un poco duro de Sí. Spider-Man. Claro. Volaba como medio complicado. Y de depende, viste, articulación. los dibujantes. Bueno, ahí en la época de Roger Claro. Stern, con John Romita, John Romita Jr. y Ron Ron Frenz. Frenz. Eran, Ahí claro, más empezó a duros. darle- más clásico. Claro, y después cuando apareció McFarlane, claro, posiciones imposibles. Esta cuestión de que no se le ve la cadera. Sí, Es como que se le ven la planta de los pies, las piernas muy extendidas, nada de cadera, y entonces eso pegó un montón. Y después toda la cuestión barroca también, de Por- la cuestión de las telarañas, sí, los que detalles. eso sacado del espagueti, la telaraña El espagueti, sacado en realidad de Michael Golden. Que él dijo, no, es Sí, mío. Y sí, empezó sí. a buscar y, che, pero Michael Golden lo hizo antes. Pero bueno, después se lo adjudicaron a él. Por eso también yo creo que el yoga y pilates se hizo tan famoso en esa época, porque hacía El boom. posturas que eran como de yoga. Yo creo que esas pilates. posturas imposibles camuflaban un poco los defectos Sí. como artista que tenía McFarlane y el barroquismo de llenar las páginas con líneas por todos lados era más que Edificios nada. eran fotos, no había dibujos. muchas Era veces. más que nada camuflar que el tipo no tenía la mano muy ducha, no era ningún... y Lo que es perspectiva Sí. y todo eso, uno ve que se venden los originales en internet, Sí. y son fotos, y está pegado el Claro. Claro, el tipo Claro. camuflaba muy bien que no tenía una mano... ¿Qué se de iba a poner a dibujar dibujante edificios y puede usar fotos? grosa. Sí, más bien. No, lo que ocurre en el 88 también es que hay un otro crossover mutante que ahí empieza a despertar el gen que en los 90 va a predominar. Bueno, que estamos hablando de la caída de los mutantes, porque el primero fue la masacre mutante. El primero fue la masacre, después viene la caída y el tercero fue Inferno, que fue el primero Sí. que empezó a juntar series del otro lado que no fueran de la franquicia mutante. Exacto. Claro, pero al principio eran nada más los mutantes Al y principio por eran ahí los Thor, mutantes no y sé, hasta ahí una cosa nomás, así, sí, claro. en la masacre mutante hay un numerito con Thor. Thor, y que qué es sé raro yo. eso, pero bueno, rarísimo. pasa. Sí. Sí, no, en realidad no es tan raro, editorialmente no, porque Thor lo hacía Walter Simonson, Ahí está. que a Que su tenía- vez con su esposa hacían X Factor, Y por entonces eso, había es por una eso. relación del porqué, sí. Sí, después en Inferno me En acuerdo Inferno que se suman todos, Sí. Spider-Man, Vengadores, Daredevil Cuatro de Fantásticos, Nocenti. Daredevil. En la etapa de Nocenti, ya se, Bob grosso. Harras se dieron cuenta de que la plata pasaba por la franquicia mutante y que había que llevar todos los títulos que se podían a esa parcela para levantar las ventas. Ahora, ¿cómo llegamos a los 90? Llegamos con Marvel superventas, Sí, porque ya estaba en millones, teníamos, bueno, ya ahí arrancaba también, empezó Liefeld, empezó Jim Lee. claro, 89 podríamos decir que 89-90 marca Sí, la llegada de y que pasa de algo Ron Liefeld. importante en Marvel, que es que pasa a manos de New World Entertainment,
Exacto. que era una empresa de películas. Entonces querían hacer lo que hacen ahora, lo querían Marvel, Disney, lo querían hacer en ese momento. Pero Cambiaron bueno, de dueños no y salió. querían llevar los hicieron la película de productos a- Punisher y nada más. Y a Sí. Capitán América. Y Capitán América. Sí. Que lo mandaron a Stan Lee a Los Ángeles, creo, tenía una oficina como lejos. ¿Qué va a hacer? No, pero eso fue antes. Eso fue cuando fundó Marvel Studios o Marvel Production, la sede de dibujos animados en el 80. No, pero en los 90... Pero él ahí, quería ahí lo hacer- mandaron a Los Ángeles en el 80 ya. Eso sí, pero igual, no, pero Stan Lee andaba de acá para allá a los estudios con Shooter y con y demás. Por eso, un poco antes. No, pero en los 90 para hacer lo de las películas, él empezó a vender... por eso es muy gracioso cuando él dice, creamos franquicia, no sé qué. Ellos en los 90 volvieron a vender y ahí es cuando vendieron toda esa... Bueno, Claro, sí. Bueno, Cuatro Spider-Man, Fantásticos a Corman y todas esas Spider-Man la cosas. tenían vendido a Canon, Sí. o no me acuerdo a quién. No, antes, sí, pasó de manos que porque le iba a Canon hacer se James, fundió. le iba a hacer James Cameron. En un momento le iba a hacer James Cameron, que se le pagó por Iba a el ser guión que Leonardo presentó. DiCaprio, Peter Parker. También. Schwarzenegger supuestamente iba a ser el Doctor Pero el que Octopus. estuvo metido ahí fue Stan Lee. Sí, que Lee, se fue a vender a Hollywood. A lo que todos voy es los que Lee productos. siempre estuvo en esa movida. Siempre intentó. Pero, a ver, yo amo la película de Capitán América igual. Sí, pero es una... Y la de No Punisher sé. La de Punisher es zafan, buena. pero... Es una película de acción típica de la época. ¿eh? Claro, pero no, bueno, no le pidas no. más. No se animaban a adaptarlo. No funcionaron, esa es la verdad de la No, verdad. no funcionaron. No. No como lo que ellos esperaban. Y Cuatro Fantásticos. Oh, Que nunca salió. Yo todavía no la Se vi. apaga Windows. por favor. ¿Cómo no la viste? No, vi un par de escenas, algunas Ah, ¿no la secuencias. viste entera? Me la han pasado. Pero el ya traje la de Doom tengo, está buenísimo. Pero El no, traje de Doom, ojo, no me animé a verla todavía. No, mirá la que... A ver, es mala, pero es divertida. Es re polémica. Ultra polémica. ¿Por qué re polémica? esa película? Porque Red Richard conoce a Sue Ah, sí. cuando es una nena. Para eso del cómic de John Byrne. Y bueno. ¿Qué cosa? John Byrne te cuenta que lo había conocido cuando tenía, no sé, 12, 13 años. Bueno, tomaron ¿Y él de ahí. cuánto Y que sabían, tenía? él tenía como 30, qué sé yo. Y bueno, Sí. y bueno, No me hizo la acordaba gran de Ciro eso. Pertusi. claro. No me acordaba de Era eso, como la época jodido. de San Martín. Pero en los 90. Sí, son los 90. Sí, son próceres los superhéroes. Y Reed Richards es un prócer, ¿no? Por eso, bueno, ahí está, por eso justificamos Eh, todo. Después así se fue modificando En eso, ellos, no en el resto de la pero como que metieron una cosa que no quedó bien en su momento, no sé yo. Creo que fue Viernes, sí. Que como que en un flashback, en retrospectiva, él la había conocido en un verano, pero que la mina se enamoraba de él, pero no había pasado nada. Y no, si no era como Lolita, boludo. No, claro, no había pasado absolutamente nada, pero la mina ya se había enamorado de él y él tendría 20 y pico y ella tenía 12, qué sé yo. Acá te lo muestran más heavy. En la ¿Más película. heavy que eso? Sí, para mí más heavy te lo muestran. Bueno, No me acuerdo mucho. Sí, por sí, ahí lo miren la olvidé. película tengo que volver a que verla. polémico. Con el Bueno. tema de los Cuatro Fantásticos hay como un estigma de que nunca nadie ha podido hacer la película de los Cuatro No, Fantásticos. Sí. para nada. Es cierto. Y va a ser La difícil, que ¿no? mejor vista fue la de la anterior a la última. La 2, la de Silver Surfer. Sí, sí, no, a ver, la anterior es como que en el público entre todo no cayó bien, digamos, la gente. Sí. Ha gustado, pero bueno, en realidad no es lo que nosotros queríamos. entramos con... Sí. Vamos a los 90. Vamos a sí. los 90, sí. Cae el muro de Berlín, y bueno. Claro. Bueno, Guerra Fría. Yo tengo algún par de hechos para remarcar. Por de favor, la ¿de vida qué pasa real en o el de mundo? Marvel. No, de Marvel, Ah. no en el mundo, no en el mundo. Al mundo Habría nos que buscar interesa. en el mundo. Bueno, acá lo mencionó, para eso lo tenemos al periodista amigo. Al periodista real. Claro, En realidad, por porque eso. él es periodista por eso. real. Bueno, en los 90 aparece la serie de los New Warriors. Exacto. Sí. De Niciesa y Mark Bagley. Y Marvel. Galletitas. Exactamente, que bueno, que es importante para la década, parece este grupo, por el tipo de grupo que se forma, marcará, que nos parezca ahora no, pero sí, fue importante. Es un grupo que marcó porque quisieron hacer como unos titanes, pero de los La B, 90. claro, los Titanes de los 90. De los 90 y venderle como el público joven. Vos podés ser joven, canchero y Pero poderoso. le fue bien a New World. Sí, le fue muy bien. Pero Hizo team up con Spider-Man y de hecho, Aparecía cada 2x3, me parece. Claro, sí. De hecho, por Sí. ejemplo, Araña Escarlata hizo aventuras con ellos. Era como el lugar de destino para los superhéroes clase B que iban teniendo éxito en el público. Sí, los verdad. más jóvenes. Y tenemos una aparición de importantes personajes que están relacionados con algunos que estuvimos mencionando, como por ejemplo, bueno, Gambit, que aparece en lo que es un mutante fundamental, Claro, entre cuando otros ahí- de los 90. Cuando aparece Jim Lee como dibujante Claro. de oficial regular de Con X-Men, Claremont. Uncanny todavía con Todavía. Claremont, uno de los personajes que crea, estamos hablando del 90 justamente, es Gambit. Y el otro que iba a ser Soldado X, pero que no fue Soldado X, estamos hablando de El Cable. Claro, que se presenta a Rob Liefeld. La gran trinidad ya estamos mencionando, ¿no? Jim Lee, Rob Liefeld y Tom McFarlane.
La gran trinidad de dibujantes. ¿Quién era la que quería, superventas. la guionista, la que quería que sea Soldado X, no? La guioneta no quería ni que apareciera el personaje. No, Louis Simonson. Simonson. Exacto, no quería. No quería hacer nada ni con Ron Liefeld ni con toda la dirección que estaba tomando la serie New Mutants. A todo esto, en esta época, vuelve Claremont, que es como... A ver si... No, todavía está. No, Claremont, ¿eh? No se fue todavía. Cuando empezó agarró Jim Lee solamente X-Men, a él lo tenían medio, o sea, lo que dicen Sí. los grandes estudiosos es que a él lo tenían para tirar un plot y después venía otro y Claro, cuando se constató de que las ventas habían subido estrepitosamente, más que nada por Jim Lee, que era el nuevo dibujante, sí. Bob Harrell empezó a dar más cabida a las ideas de Jim Lee que a lo que hacía Claremont. Como que le dijo, mira, Claremont, tiró un par de plot. El tema es que ahora la serie se está vendiendo no por vos, sino por él. Pero ¿por qué entonces vos pasa acompañalo eso? a él, ¿no? Porque levantó muchísimo las ventas y Claremont No, estuvo eso siempre. obvio, que sí, Entonces, pero eso está el impulsado cambio- por la salida del Spider-Man de Todd McFarlane. Exacto. Claro, Entonces bueno. ahí va donde ven el dibujante en realidad es la estrella, no el guionista. Pero lo de McFarlane viene a galope, esto nos vamos a ir a decir un segundo, pero viene a galope del 89 y la Batmanía, en donde se lanza Legends of the Dark Knight. Vos Sí. lo recordás, todos lo Sí, recordamos. sí, sí, Que es sí. una serie que fue la serie más vendida del 89, que tuvo montones de portadas alternativas, no de portadas alternativas, perdón, de muchas ediciones del número 1. Y eso fue lo que replica Marvel en el lanzamiento de Spider-Man. De hecho, la portada del Spider-Man 1 dice Leyendas del Caballero Arácnido. Claro. Legends of the no Arácnido. me acordaba de eso. ¿Saben cuánto vendió este ejemplar? El de como 3 millones de Sí, ejemplares. señor. Sí. Muy bien, Ezequiel, y su memoria. 3 millones de ejemplares, cifra récord en la época. Y de ahí en adelante toda la sarta de homenajes, la misma La portada, sí, sí, la sí, a full. portada. Y entonces ahí volvemos con X-Men de lo que Claro, pasa con la Claremont. locura que despertó el Spider-Man 1. O sea, había vendido 2,5 millones de ejemplares en la primera tirada y tuvieron que mandar a hacer 500.000 ejemplares más porque se vendían todos. Y las portadas cambiaba, que era platinada, laminada, con sticker fluo, Sí. brillaba, Hicieron varias variantes, claro, de las portadas. sangraba. No sé, todavía no había el holograma y todo eso, pero, No, pero creo había, que no, pero pero había estaba arrancando ahí. plateado, No, pero por negro. ejemplo, al poco tiempo había salido una serie que llamaba Sub-City, que era el traje negro, en la Sí, misma postura. la misma portada, exactamente. Número Tremendo. 12, ¿Qué otra 15, por serie ahí. de Spider-Man había en esa época? La de Mateis. Amazing Spider-Man, Sí, que cuando se fue Tom McFarlane la dibuja Eric Larsen, cuando se va Larsen se queda Sí. Mark Bagley, que venía de Sí. New Warriors. Sí, después Tenías el venía- espectacular, de espectacular, que estaba Web Off. Salbucema, y Web Off, que era la más floja de todas. Pues, ¿no? Acá empiezan a venir los cómics con la bolsita, la famosa bolsita. Y arranca, no sé si con eso, un poquito Pero después. qué loco que tenés a McFarlane de un lado y del otro a Sal Buscema. Pero Salbucema la rompía. En Estaba espectacular. muy... A ver, La a mí rompía. me Estaba gustaba... bien entintado también. También, Porque sí. mucho más adelante, sin hacer spoiler, en la polémica nunca bien Sí. constatada de Saga del Clon tiene Pero ¿quién lo entinta? entintadores que es Pero estaba Bill Sienkiewicz entintándolo. Poner a Salbucema y que lo entinte Bill Sienkiewicz es algo que no, No tiene Bueno, no va en el pero universo. es algo que sangra en los No, ojos. hasta sí, Palmiotti hoy. también. Vamos en esa época lo a pintó. citar a este libro del TV al manga, obviamente que dedicado a Marvel, que dicen acá que con respecto a lo que pasaba esto con McFarlane o X-Men, lo que sea, dice el triunfo de la estética impactante por encima del contenido de las Sí. historias marcará los próximos años. Sí, por Todd supuesto. McFarlane, puro, claro. Exactamente. Exacto. Jim Lee, Liefeld. Liefeld. De hecho, Liefeld con X-Force sale unos meses antes que X-Men. La Sí, segunda gran mirá. movida de Marvel fue el X-Force 1. Bueno, cerramos. ¿Qué pasó con Claremont que se va? Claremont termina reducido a un dialoguista. A él le decían hacer plot. Aparte, no era lo que él quería. La dirección que estaba tomando la serie no era lo que él le gustaba. Jim Lee traía otras ideas. Bob Harrell lo eligió a Jim Lee por sobre Claremont. Claremont estaba totalmente agotado, cansado, no quería hacer más nada. Y creo que el rumor es que la esposa lo convenció de no irse, quedarse un poquito más, porque el chabón se iba a ir, no daba más. Y le dijo, no, para que se viene la nueva serie de X-Men, cobrar las regalías y pagamos la hipoteca. Claro, menos mal. Qué trucazo. Entonces Qué truco. aguantá, escribí los primeros números de la nueva serie para que cobres el cheque y después sí, mandate a mudar. Qué Y el flor chabón de hizo eso. número. Y Igual, sí y lo después pensó que, y lo después agradeció. que ¿no? dijo Claremont que se tenía que haber quedado más Se tenía que porque haber Jim Lee se fue. Sí. Bueno, Dijo, se aguantaba un año, pero uno no sabe en eso. No, el Si tema Si es que aguantaba era- un año más, se quedaba él, claro. y volviendo un o poco... no, a ser. En esa época ya era un quilombo. Las oficinas de Marvel estaban muy mal organizadas. Sí, totalmente. Los que vendían, los que más vendían eran los que más tenían poder, y también los que más tenían poder, que lo llegó a comentar Peter David, que era escritor bueno de Hulk y de X Factor durante los 90, Sí.
fue que los que más tenían poder, más que el editor muchas veces, eran los de ventas. Sí, totalmente. Marketing y ventas te Que después controlaban todo. vamos a llegar, le tiramos ahí A la la saga del pelota clon, cuando sí. llega la saga de clon a Claro, Juan. y se entiende todo. Entonces, un truquito que en realidad se dice que esos 3 millones o 2 millones que vendían no eran tan así, porque una de las cosas que supuestamente se hacía era un trato con los de ventas, que lo llegó a comentar Peter David, no tiró nombres, pero dijo, los de ventas con el editor y el guionista y el autor y los autores, digamos. Entonces, lo que pasaba era, bueno, si vos superás los 2 millones, tenés un cheque de, no sé, $100,000. Los 2 millones de ejemplares. Entonces, como que arreglaban número, o si no estaba por llegar, o le faltaba un poco más, y el de ventas ponía un número, ellos hacían como que vendían eso. Pero para, y si esos números no eran reales, ¿dónde Y le salía daban la parte. guita? Pero y la guita del De ahí que no se vendían los números. una de las cosas que pasó dentro de la burbuja fue eso. Ah, mira, esa Dentro de versión no toda, la tenía. eso yo lo leí de Peter David, que decía, dentro de, ahora vamos a ir además con toda esa burbuja que creó Marvel, con Ron Perelman, que era el presidente en ese momento, de Revlon, si no me equivoco, Sí, puede fue ser. presidente, que hizo todas las cosas mal. Además, internamente, como era un caos y no había control, pasaba mucho eso, que decía que Peter David comentaba que muchas veces esos números capaz que eran hasta 500.000 menos de los millones, porque Terrible. arreglaban, porque decían, che, pará, yo me llevo 100.000 y te doy, vos que estás en venta, te doy $10.000, ponele, y vos dibujame No, sí, el más número. bien, es una estafa. Entonces, obvio, pero justamente por eso además se terminó como de hundir Marvel, de ser una media empresa que además era un caos, porque también en esa época venían pasantes, ya a mediados, ya vamos allá, pero a mediados de los 90 entraban pasantes como para ser editor, que nos comentaba en un momento Olivetti, nos comentó Sí. que charlamos, que era fuera de Punto de Fuga, una Una comiquería. vez. Sí. Y nos comentaba que tenía él de editor, llegó a tener a un pibe de universidad que era un pasante, que el chabón era abogado y no sabía nada de cómics, Metieron muchísima gente ajena a los cómics porque tenían para pactos nada. con universidades, entonces metían gente, le pagaba la universidad y ellos metían gente que no sabía de cómics nada. Pero bueno, retomando, tenemos los mega hits, Claro, sí. X-Force, Spider-Man y X-Men. y X-Men. Ahora, ¿cuánto tiempo duraron? Y en el medio, ¿qué teníamos? Porque eso es lo que no recuerdo bien. Estaban esos hits y el resto de Y títulos tenías, que había. Eric Lance tenía Nova, Sí, que no duró mucho. reemplazó a McFarlane primero en Amazing y luego en Spider-Man propiamente Exacto. dicho, como McFarlane se fue. Tenías a Mark Silvestre en Wolverine, Sí, era otra serie que con vendía Larry Hama. con Larry Hama vendía muy pero muy Exacto. bien. Y estaban los Guardianes de la Galaxia, habían reflotado una serie de los 60 y De Jim 70, Valentino. con Jim Sí. Valentino, otro de los grandes talentos que después se fueron para... Pero- yo hago comillas como si nos viera el micrófono, ¿no? Sí, sí, Pero bueno, sí. estoy haciendo comillas, Comillas. perdón. Igual no todo. Ahí está. No todos fueron estos cómics que, bueno, que podemos decir que No. pero vi nada más el guión que. Al revés, creo, el dibujo que. Claro. podemos tirar una tanda de Porque también buenos cómics. También tuvimos en Arma esa- X de Barry Windsor Justamente Smith. estaba pensando Uf, eso. Gema. Creo que es la primera gran joyita de la década de Marvel, porque es 90-91, es Arma X. Claro, el origen de Wolverine. Y tuvimos la vuelta de Starling. Y la vuelta de Starling, primero a Esto Silver es en el Surfer. 91, ¿eh? 91. Primero volvió a Silver Surfer, donde resucitó a Thanos y qué sé yo, y ya arrancó con su trilogía del infinito, que todos sabemos hoy por las películas, La Guerra del Infinito, El Guantelete, La Cruzada, en años 92-93. La verdad que eso es rescato. Y en el 92 es cuando se van los muchachos. Se van a la mierda, sí. Los muchachos, los 7 magníficos. 92, sí, 92. Y lo convencen a Jim Lee porque no se quería ir, quería ser editor. Claro. Exacto. Que después terminó siendo editor de DC, ¿no? Sí. Ahí te das cuenta Sí, del camino que... Presidente. Va, Vendiendo pero su editorial encima, todo lo peor hizo en realidad. Es que Jim Lee por eso no se quería ir, porque él quería hacer carrera ahí, Sí, en Marvel. era Lo re conven- mercenario. lo convencieron. Niño No, yo dorado. no sé si hay que verlo de esa manera como mercenario. El tipo era un buen laburante, siempre laburó bien y siempre fue leal a la empresa. Cuando la empresa no se comportó bien con él, No, les digo mercenario consideró con los de irse. Image. Sí, Era como qué sé yo, a ver, levantás la bandera de la independencia hay que estar en ese y lugar. hasta cagás de alguna forma a un autor que ¿A trajiste quién que cagó? es imposible. ¿Alan Moore? Alan Moore. O sea, no es, lo cagó de una forma, a ver, no ilegal, con algo que pueda ser legal o ilegal, pero es como un poco de código. Como Moore va porque dice,
che, mirá, y no quiero saber, odio DC. Sí, vas, vendés tu editorial, Bueno, pero que está su sello dentro de su editorial. El a mundo DC. no gira en los caprichos infantiles de Alan Moore. Es que no es un en capricho. el mundo real hay negocios y empresas y... No es un capricho, pero es palabra. Si vos está bien, venís, pero- si yo vengo y te digo, che, mixtape, no quiero que esté, yo voy Pero a trabajar con Alan vos, Moore era pero- libre de irse o de no seguir. No, pero estaba todo bajo el sello de... No seguía, de cosas. seguía. De paso decimos que estamos transmitiendo desde Mixtape Radio en Espacio Punto de Fuga, ya que estamos. Exacto. El tema de Alan Moore con Jim Lee es bastante Merece un polémico. capítulo. Sí. Aparte, te No digo. sé si es para poner a Jim Lee del villano absoluto, No parece es ser tan villano, así, tan extremo. pero los personajes quedaron en ABC, que terminó Claro. siendo comprado. No, el tema es Pero que- siempre a Alan Moore Whitestone. solo lo cagan con esos temas. No, a muchos Porque, no sé, a guionistas, Mark Millar no lo cagan con esos temas. No, a Moore, Sí. Moore le dijo que ¿Tiene muy DC no pésimo, iba a malos abogados o no puede sé? ser. ¿no? Y puede ser. Jim Lee que le dijo tenga- que no iba a influir DC en su, no iba a tener nada que Pero ver. no influyó en realidad. Las series No, no influyó pero para nada. bueno, qué sé yo. prefiero- No, sí, como que no. boludo. Ahora, yo Le pregunto- censuró pero- cosas en la Legión, pero- en la Pará. Liga Extraordinaria. Claro, ahí está el tema. Eso entonces la Pará, pero bueno, pará. pero es un capítulo aparte. Pero igual perdón, esto, no, menciono esto simplemente. Si Alan Moore hizo la línea ABC, ¿no retuvo él los derechos de autor? Al parecer no. Pero entonces firmó un contrato de mierda él. Le daba independencia, no sé cómo fue bien, pero le da independencia y no sé Yo que- por no, qué. pero los derechos los tenía Moore. En no, ese evidentemente momento- no, porque si no, no pueden estar saliendo Prometea en la Liga de la Justicia. Bueno, de alguna manera. algo no funcionó. Algo no Pero firmó. eso, vamos a cambiar un segundo. Algo no Igual yo firmó creo que bien. hay que cambiar ese pensamiento de él es un boludo. No, los No, otros son yo no- unos chorros. No. Si él puede tener un Ese mal abogado. pensamiento tampoco no. ¿Y cómo? No siempre, Y sí. siempre tenés que victimizarse y culpar a los demás. Luchá por lo tuyo también. Y por más que vos Asesorate, luches- buscá gente capacitada. Y pero si el otro te quiere garcar, ¿no es malo el otro? Pero vos tenés que tener la suficiente capacidad técnica y asesorarte y rodearte de gente para evitar que la gente te caiga. Si no, te va a cagar todo el mundo en la vida. Si vos no luchás por eso... Pero hay disculpá. que hablar mal del otro, Cuando no de firmás- la víctima. No, hay que decir el caso, hay que ser objetivo. Pues no estuvimos ahí. Si vos firmaste Yo un sí. contrato, léelo. Y si no te convence, Sí, igual no lo hay que ver firmes. bien cómo fue Ojo el que trato. amo a Alan Moore, lo amo, pero bueno, ¿Qué es un contrato? basta de llorar por Alan Moore, ¿no? Porque una vez que te caguen, te la creo 2 veces, pero si te cagaron 10 veces, evidentemente estás No, haciendo no las lo cosas cagaron, mal. lo cagaron Siempre, 2 veces. con Watchmen, con B de Vendetta, con cuando se fue de DC, en No, Image. lo de B de Vendetta fue lo sí. mismo que pasó con Miracleman. Que ya hablaré en otro especial de Moon. Claro, Ahora- por eso volvemos Sí, a los encaucemos, 7 sí, bueno, magníficos. vamos. A los 7 magníficos fue como un, ¿cómo es? Una comilla importante, claro, un impasse De entre- debates. en la saga que estamos viendo en Marvel de los 90. A todo esto, bueno, se les porque es va una saga. los Sí, autores principales. Claro, que se tenemos van, a Jim Lee, Claro, Wal Portacho, el Silvestri, filipino. Que hacía X Factor, Exacto. Uncanny X Factor. Eric Larsen también lo convence. Sí. Y Jim Valentino, Jim Valentino. el Gladys, bueno, Marvel Silvestre. No, en Son X 7. Factor Lee se Fellini, va Larry Stroman. No, pero se va, no es uno de los 7 que funda Image. No, pero al toque se va. Larry Stroman se Está va, bien. que saca un solo número en Image, gana $1 millón y nunca más volvió a hacer nada. Mira, Qué loco. Una cosa así, Está muy bien. el tipo dijo, se hizo rico con ese ¿Cómo número. un chabón así puede hacer un número y llenarse guita y Alan Moore sigue llorando que no pega un ¿Y qué- contrato decente? ¿Y qué hace Marvel para contraatacar? Bueno, tiene que contratar un montón Claro, de reemplaza. autores nuevos y en esa misma época saca el universo del 2099. Claro, año 93. 92, 92, 93. Oh. 92, 93, pero se iba a llamar línea 2093 en un primer momento. Y después Sí, quedó 2093, después era 2099. con Stan Lee Y Pat Mills Peter, haciendo Peter David. Peter David, tenemos Están, Warren Ellis. Spider-Man 2099, Punisher 2099, Doom 2099. X-Men 2099. Pero eso después. Y Ravage 2099. Oh. Ese es el de Stan Lee que lo iba a hacer con Ditko. Ghost Rider 2099. Claro, después Eh, Hulk 2099. ¿Estaba Cuatro Fantásticos 2099? Sí, Sí. después. Uf. Al principio eran Ravage, sí, me parece que- Ravage. Spider-Man. Spider-Man, Doom Punisher. y Punisher. Después viene X-Men y La Mar en Coche. Sí. Pero en un principio era eso. Bueno, una Jugada bizarra. una jugada bizarra, la verdad que dentro de, no sé si es original 100%, La década que se apostó al futuro. pero sí. tenía ideas capaz que de piola, este culto de que seguía a Thor, por ejemplo, era como un dios. Sí, algunas y- cosas. A ver, depende qué autor hacía. El Claro, Spider-Man era muy estaba regular. bueno. La de Spider-Man estaba interesante, aparte ya desde lo estético. Sí, Claro. el diseño era increíble. Bagley era el diseño. No, Rick siendo Leonardi de Rick era. Leonardi directo. Y el Spider-Man latino, ¿no? Miguel O'Hara. Claro. Ahí está rompiendo los No, esquemas. Sí, sabes que creo que se lo había hecho entre
Leonardi y Bagley. Puede ser, si el diseño. Sí, puede- porque los en una dibujos no entrevista eran de leí- Bagley, claro. En una entrevista leía, ahora me acuerdo, a Leonardi diciendo que le habían cambiado todo y que justamente Leonardi dice nunca volvió a hacer un diseño así copado original, que realmente el de Spider-Man 2029 es buenísimo. Sí, lo terminaron usando en el dibujo animado de Spider-Man Límite del 99. Sí, tomándolo de Sí. ahí. Uf, ya llegaremos. Así que bueno, después tenías algunos interesantes, como Doom también era interesante, pero después el de resto. Ellis, exacto. Claro, después el resto. Y medio. varios, hasta Mike Parovek dibuja, no, Pat Broderick, disculpa. Claro, era una historia donde corporaciones eran las tipo Sí. Robocop. Claro. Bueno, Sí, eso es lo interesante. Esa era la idea de El mundo gobernado por y, corporaciones. ondas cosa de- que- y Robocop final, que pensaba que finales de los 80, o sea, acercándose a los 90, estaba esa visión de que las corporaciones El neoliberalismo. claro, todo lo que pasó claro, tal cual. Que hay muchas historias, por ejemplo, en Spider-Man que lo siguen retomando, ya sea en el cine, en las nuevas cabeceras y demás, continúa esa idea Oscorp que maneja más de lo que termina manejando en realidad, pero es ese cuco. Después está la empresa esta Roxxon o Rox, Claro. Roxxon es Sí, que eso Sí. venía, Roxxon sí venía ya hace un par de años bastante. claro, de atrás, pero de lo en Avenger o por ahí, tocándose por ahí, después sigue, ¿no? Bueno. De hecho son los villanos de ahí ¿cómo se llama? Tú estos- puedes. ¿cómo? Capo de Puñal. Capo no me de Puñal. salía. Es de verdad. la serie de televisión son los villanos, la Ahí empresa, va. no me salía. Es Y que este tengo que tomar sello fosfobita. muere, realmente va muriendo lentamente. Pero tuvo su etapa de esplendor, Sí, pero fueron... A ver, no era Image, pero De hecho, te hago un paréntesis, en Sí. el 95 salió el primer antecedente del Spider-Verse, que es Spider-Man y Spider-Man 2099 juntos. sí. Lo conseguí hace Esa le poco sé, ese nunca lo número, leí. zafa. Y es como sí, o sea, es una joyita por todo lo que desencadenó después, pero Claro. es como la Una piedra. perlita. Claro. ¿Quién lo escribió? Y David. ¿Peter David? Para mí le doy. Estoy casi seguro, habría que chequearlo en Habría- dato. Habría que revisar. Habría que revisar el dato, pero zafa, yo lo leí hace poco. Está bien. Es cortito, llevadero. Claro, Los Venom, los grandes villanos, Claro, etcétera, van y totalmente. vienen. totalmente. Bueno, después también tuvimos, después hablamos de las grandes sagas en X-Men y Spider-Man empieza a tener su gran saga. Claro. Ya. Se empiezan a avivar que hay que hacer grandes sagas con los Hay que con los- hacer algo en realidad porque, bueno, nace Image, salen los primeros títulos de Image en el finales del 92, Youngblood, Spawn y luego Wildcats, las ventas son descomunales y obviamente Marvel un poco se asusta, pues esa gente que teníamos nosotros hace un par de meses están allá de la otra vereda y primero reemplazaron con dibujantes también Y lo espectaculares. loco es que Ahí recién cuando estamos en el vinieron 93. estamos en el 93, Sí. vinieron los Cubers. Pero pasan tantas cosas que hay que hablar. Sí. Es que igual es causa-consecuencia, o sea, Obvio. había que agarrarse a algún lado, tenían que saturar el mercado y al mismo tiempo mantener una línea de ventas entre todas las series parecidas, como agarrarse unas de otras. Entonces ahí dijeron, bueno, vamos a exprimir un poco el tema de los crossovers y de las sagas que nos están funcionando. Y lo llevaron con X-Men en el 93. En el 93 se cumplían muchos aniversarios también de X-Men y de Vengadores, que cumplían 30 años. Entonces dijeron, bueno, vamos a sacar una saga. Por un lado, en Vengadores fue Operación Tormenta Galáctica, Claro, saga no, entre tío. todos los títulos de la familia Vengadores. Que responde eso de Tormenta a la operación Tormenta del Desierto Exacto. del 91, la Guerra Porque del los Golfo. cómics son reflejo de lo que se Claro. vive En el espacio. en la tierra, en esta guerra del Golfo y todo eso. Y Se ponen a jugar al golf, obviamente, Obvio. los superhéroes. Lo más y cercano. y en X-Men fue Atracciones Fatales. También bastante bélica la Claro. saga en sí. Que sí, es ¿No? bastante, Porque era siempre casi Marvel siempre muy de tuvo esa cosa batalla. muy de batalla, muy Sí. de Y en Spider-Man, entrega. Maximum Carnage. Y en Spider-Man Como volvió la después- pegó tanto Venom, nace Carnage y tiene su propia. No olvidemos los que si hoy- 1500 crossovers. Claro. Y- Que si vos lo mirás hoy en retrospectiva eran 12 números. O sea, hoy en día mantener una cosa así. de 14 dos- números, 14 porque- números. y dos de los números, el primero y el último eran como triples prácticamente, que eran los números 1 y 2. Encima lanzaban larguísimo. Lanzaban una serie, Spider-Man. Unlimited. Claro, Arrancaba y terminaba en el número 1 y 2 de esa serie. Era para un delirio, era Spider-Man haciendo team-ups con otros héroes. Con cualquiera. Sí,
con Vos te quejás de Crisis en Tierras Infinitas, Johnny, los cameos que hay en Maximum Carnage, una locura. No leí Maximum Carnage. Aparece el Capitán América, Capa de Puñal, Deadlock no aparece también. Sí, Ah, tiene que ver. tiene sentido. Claro, el Capi, Deadlock, ¿qué tiene que ver? No tiene sentido. Estrella de Fuego, se suma. Los New Warriors, claro, un par de New Warriors, sí. No tiene sentido. Todo esto en el 93. 94. Para mí marca la debacle de Spider-Man en ese momento, fue el quiebre. Creo que Mark Bagley lo dice inclusive. Sí. Que hasta esa venían relativamente bien. De hecho, el número 200 de Espectacular marcaba la muerte de Harry Osborn. Que Y era ese es un un muy numerazo. buen Un número numerazo tremendo. de Matei, Matei sí. con Salbucema. Qué Sí. gran número, recomendamos que lo lean. Que yo personalmente lo marco como el número final de mi continuidad personal de Spider-Man hasta ese momento, ¿no? Sí, porque después ahí Después muere. vuelvo a retomar pequeñas obras, pero hasta ahí para mí es la Pero los continuidad 90 ahí es y ahí una al número muerte. siguiente arranca Matanza Máxima y fue como, bueno, acá se Viene la verdura. se fueron a la mierda. Después, pero mal. ¿qué empiezan a salir? De Venom como 1500 Empiezan las miniseries de ¿no? Venom a morir. Venom, enemigo letal, que en algún momento Venom quiere ser un superhéroe, se Oh. quiere redimir y Con demás. Chumbo entonces, también, no claro, sé. entonces con toda esa impronta le empiezan a inventar aventuras, villanos Claro. falopa y demás. Y no deja de ser como una especie de Spider-Man rugby rudo. Claro. Y no, Bueno, cuando salió el Maximum Carnage, el jueguito, Claro. es un juegazo. hay un Pero mirá lo que derivó la saga esta, un jueguito. hay una miniserie de Carnage donde va a buscar al que hace el videojuego de Maximum Carnage. Claro. Es como, y es malísimo, muy malo, por Qué favor, bizarro. tienen que Claro, leer eso. Es lo colorido, pero es como... Bueno, pero No se Sí, esfuercen qué tanto. necesario es el tuvimos en el metalenguaje. 93 algo muy grosso que le pasó a Daredevil, que es con Miller. Claro, yéndonos un poquito a las grandes obras que empezó a hacer Marvel en esa época, igual era una isla, ¿no? Porque era un Sí. oasis en el desierto. Vuelve Miller de la nada con Romita Jr. que estaba en crack, que venía a Sí. dibujar Uncanny X-Men, ¿cómo era la otra? De Punisher, De había Punisher, lanzado Punisher sí. Warzone. Claro, que esa serie pegó mucho. Pero supuestamente no vuelve Miller. ¿Cómo no vuelve Miller? Estamos hablando de El Hombre Sin Miedo, la Sí, miniserie. sí, Supuestamente es un guión de Miller que estaba para una película, cajoneado claro. y lo rescataron, pero no es que Miller estaba hiperactivo ahí para No, el para guión. nada. Bueno, pero igual tenía que pedir autorización, ¿eh? No, sí, obvio. No, es de que hecho lo pueda- habrá retocado, igual no creo que... Pero digo, que no haya era mandado. que era Miller se sentó, bueno, vuelvo a Marvel. No, sino que, desempolvó un che, tenés guión- esto, bueno, toma. Pero se nota mismo en la obra, se nota, es muy fluida para esa época en Marvel, que tiene muy poco texto. Bueno, Miller era así igual. Es Sí. verdad. Pero se nota que era más un proyecto más para cine que para un cómic. Sí, típico era de mucho Marvel, ¿sabes? otros tiempos, no era tan... Tenía otro tan manejo animado. que tal vez en el 2000 ya era más común, pero para el 93 en Marvel no era Sí. muy común ver un estilo de narrativa de ese estilo. John Romita Jr. siendo entitado por Al Williams. Al Williams, Un que era grosso. un dibujante clásico Un que dibujante cuando lo clásico entintó hasta también en Daredevil fue una Sí, gema. no, una locura. Esa miniserie es una pequeña joyita, es un año Sí, uno de Daredevil. Totalmente, Sí. buenísimo. Sí, Y con bueno, numeritos. hablando de gemas, continuamos con el año que le sigue porque aparece Marvel. Claro, prácticamente al mismo tiempo, es curioso eso. Sí. Las dos de las grandes obras de Marvel de los 90 salen al mismo tiempo. Marvels, el que no lo leyó, capaz que alguno no lo leyó. Seguramente, siempre hay Se consigue, lectores. por suerte. Se consiguen varias ediciones, ahora deben estar como 1.500 Yo dólares. recomiendo la que tengo yo, que dentro de todo creo que la más económica, la del coleccionable Marvel Héroes de Panini. El de la tapa No, ahora media no sé rosa. si está barato. No, pero bueno, el precio de tapa son 10 euros, más barato no lo vas a conseguir. 10 Hoy en día que está, euros. ¿cuánto lo están cobrando? 10 euros ahora van a Pasa ser que no, el euro. 70, no, Hace- bueno, pero hablando del intercambio en Hace cómics, mucho en que la no lo veo distribuidora. esa edición, ¿eh? Ya no. La no que se creo consigue esté- es la de la editorial de Argentina. la de Salvat, no. No, sí, bueno. Sí, la de y la Salvat. de Omnipress. Y la de Sí. Omnipress, Y la de Omnipress. que deben estar rondando 600 mangos, ¿no? Por ahí. más o menos. 700 para mí. Yo creo que sí. sí. Y la de Omni, en su momento la estábamos vendiendo 500, 600 el año pasado. Y Entonces debe estar 700. Estará Sí, 700. Y la de Salva de nueva estará 700, 750. Bueno, es muy recomendable. ¿Alguien quiere Sí. hacer un resumen de qué es Nah, Marvel? no sé si hace falta un resumen. Que sea sorpresa. Que sea el que lo Es lea. el, es el punto de vista de la gente a pie. Ya está. Eso. Sí, una versión bastante adulta. En el universo Marvel, el punto de vista de la gente a pie, llevado por un fotógrafo. Exactamente. como Que no es Sheldon. Peter Parker. No, Phil Sheldon. Sheldon, capo. Porque Y con hay los otros dibujos. fotógrafos en el universo Marvel, por favor. Igual Peter Parker destaque. Es un repaso de la historia de Marvel del punto de vista de este fotógrafo. Exacto. Es eso, Marvel. Hermosa obra de Kurbus. Un amor a Dibujada y Marvel. pintada, obviamente, por el genio de Alex Ross. Sí. Una obra de amor al universo Marvel. Sí. Bueno, pero alrededor de estas dos grandes obras, El Hombre Sin Miedo y Marvel, empezamos a ver algunas obras de autor o algunas series que realmente eran grosas. A vos, Johnny, por ejemplo, te gustaba mucho el Hulk de Peter David. Bueno, exacto. Hulk de Peter D. Peter D. estuvo toda su vida ahí, prácticamente. Sí. No sé cómo hace para agarrar series largas como... En el 87 entra Peter Sí. David. Sí, sí.
que antes justamente de Spider-Man lo tuvo a McFarlane, que lo puteó un poco porque la verdad no dibujaba muy bien, y justamente estuvo casi toda su vida, todos los 90 también estuvo en Hulk. Pasaron millones de dibujantes, los dos que destacan era Dale Keown, que le dio una impronta muy moderna a Hulk, pero al mismo tiempo un chabón dominaba anatomía. Hulk no parecía cable o un personaje de otro dibujante que todo hiper explotado, sino era raro. Era como que tenía una cierta anatomía. También pasó Gary Frank, el dibujante ahora de Doomsday Clock. Sí, un grosso. Así que y lo hizo evolucionar, lo hizo inteligente, pasó por todo Hulk con Peter David y lo hizo interesante, algo que venía de Bill Mantlo, que estaba bueno, pero no dejaba de ser un chabón que rompía todo y tenía cada tanto un drama, y acá armó todo un melodrama atrás del personaje, lo hizo crecer a los personajes Rick Jones, o sea, a los secundarios, y realmente para mí es una de las mejores cosas que tiene Marvel ahí en los 90, y a la par también agarra X-Factor él. Sí, totalmente. Sí, tremendo. Y también lo relanzan al estilo 90 con trajes hipermodernos, chaquetas, dibujado por Quesada en un momento. Sí, los primeros números los primeros números eran por Quesada y después se va al toque, ahí. Que después Quesada se va a hacer su propia editorial. Event Comics. Ya llegaremos ahí también, porque todo el tiempo ya llegaremos. Claro, a un momento que llegar. Después no vamos a llegar a ningún lado, ¿viste? Se va a terminar. Chicos, terminó el programa. Pero bueno, X-Factor también le dio una vuelta de tuerca. La verdad que lo comparás con los otros títulos mutantes y tiene relevancia y tiene buenos diálogos. Cada personaje tiene su personalidad, y vos decís, cada personaje su personalidad. Bueno, lo que pasa es que antes no tenían personalidad. Era muy distinto a lo que se estaba haciendo en X-Factor, porque antes eran el grupo de los X-Men originales, y acá eran de segunda. Otra impronta y eran de totalmente distintos. Sí. Y por ejemplo, hay uno de los números al principio, no me acuerdo si el segundo o tercer número de Peter David, donde es todo en primera persona, está narrado, y es una sesión con un psicólogo, no vamos a hacer spoiler, del psicólogo de todo el grupo. Numerazo. Y ahí ya está, te define a cada personaje. O sea, era una gema ahí perdida que la gente realmente no le da mucha bola al X-Factor. Pero gracias a eso también lo dejaron un poco a su bola y no lo jodían tanto. Sí, eso es bueno. Salvo algunos benditos crossover que aparecían cada tanto y lo jodían. Pero le dieron la recompensa a Peter David, porque Marvel lo eligió para dos proyectos. Uno, para ser el guionista del lado de Marvel en el Marvel vs. DC. Exacto. El cruce. Pero falta eso. Sí, y el otro, igual lo menciono rápidamente, que fue el guionista de la última historia de los Vengadores, como veníamos hablando detrás de la cámara, que es el primer DM de lo que hoy está comúnmente muy conocido de la línea DM. El primero nace con la última historia de los Vengadores. Curiosamente, hoy por hoy los DM vuelven con todo, que fueron furor en el 2003, 2004, y 2005. Ahora vuelven con todo. Capi, Spider-Man Miles Morales. El precedente máximo es esta miniserie Prestige de 2 números que lo dibuja Ariel Olivetti. Exacto. Sí. Y tenemos entre comillas. Sí. Sí, no sé. Con sus asistentes. Exacto. Y tenemos también en el 93, 94, en esa época tenemos, She-Hulk de John Byrne, que es hermoso. Pero venía de antes ya, me parece, She-Hulk, ¿no? Al principio de 90, ya se estaba yendo ahí. Ahí se iba. Junto con cuál otra también se estaba, no me acuerdo si se estaba por ir o estaba en el medio de Namor. Se estaba por ir también. Que quedaba, por ir. Que tenía de dibujante a Jae Lee. Sí. Ya comenzaba ahí un joven Jae Lee. Namor la empezó dibujando él. Exacto, él la escribía y la dibujaba. Era, creo, hasta editor mismo. Era todo completo. Mira, acá tengo el dato: 89 está She-Hulk y Namor. Claro, ahí arrancan. Cuando Byrne vuelve a Marvel. Ahí está, así que es 89. Y ahí el quiebre empieza en el 93-94. Ahí ya se termina de ir Byrne. No sé si hasta después, hasta que no vuelve a hacer nada más. No, hace los cruces con DC. Por lo menos lo vemos dibujando. Se va a hacer en X-Men, calculo, en ese momento. Sí, un poquito antes ya. No, en X-Men ya arranca en el 91, 92. Ya estaba. Pero en X-Men lo sacaba cada tanto, no era regular. Eso es lo que tenía. Claro. De Dark Horse, ¿no? Exacto. Y de ahí Spider-Man entonces tenía... ¿En qué estaba en el 94? Había una saga... Bueno, esto que vos comentabas de lo de Venom, hay una saga que empieza a ser el puente hacia el tema de la saga del clon, que es una saga donde vuelven a aparecer los padres de Spider-Man. Supuestamente que son los verdaderos. Peter se recontraengancha. ¿Vas a decir el final de la saga o la vas Esto se va a poner feo. Nos pasaron 30 años igual, pero digo...
Sí, Lo decilo. dejamos ahí, lo Es dejamos. una saga de Decilo, mierda. decilo, Es una bueno. saga de Es que mierda. nadie Spoiler. Nadie si no. se lo imaginaría. Nadie se lo va a esperar, claro. Cuenten un minuto ahí. Es Contá. inesperadísimo. No eran los padres, eran robots Ay, por favor. que los mandó el camaleón porque ¿Por qué? estaba enojado. A las porque órdenes se del había Duende matado Verde Kraven, Junior. Claro. Claro, porque el camaleón era muy el camaleón era muy amigo de Kraven y como Kraven No, era el hermano. Era el hermano. Bueno, eso ya tanto ahí, mira. Era tan amigo que era hermano. Yo pensé, ahí se me patinó, boludo, no te lo Sí, puedo sí. creer. Era el Eso se me hermano, patinó. no sé Es si que sobre la marcha adoptivo. dijeron, oh, mi hermano. Ah, con razón, mira, eso se me recontra Sí, patinó. sí, fue como. ¿What? Se me Y re, estaba bueno, a las órdenes de Harry Osborn antes de morir. Un delirio. y entonces Rocambolesco, en totalmente venganza, rocambolesco. Ya los robots. el camaleón en venganza pone unos robots tipo T-1000. Y sí, Sí, porque algo de no, T-1000. robots. Claro, un buen día se piran y lo quieren matar, pero ustedes. Pero después se son mis padres. arrepienten Ah, un no, poquito. Vieron qué loco en esa época, porque ahora los cómics están afanando, ahora no, el cine está afanando de los cómics y en esa época los cómics afanaban de todo el cine, era como Claro. Robocop, mega Obvio. corporaciones, bueno, vamos a copiar para 2029 y así. En este caso de Spider-Man, lo que es interesante es esta saga que hablamos recién, Sí. es chotísima. Sí. Pero lo que vino después, Spider-Man queda mal, Trulala, sí. queda turuleco, pero esa parte es como es genial, es medio batmanesco también, ¿no? Pero es genial porque el chabón le chupa un huevo todo. De hecho hay una etapa muy icónica que es la etapa icónica era Spider-Man No More, no más Sí. que Spider-Man, y es al revés, Peter Parker No More, es como el chabón quiere renunciar a su identidad, ser Spider-Man, golpearse todo el día y ya fue. Un poco lo que pasa con Batman en Tierra de no Tierra de Nadie, en Fugitivo Asesino. Sí. Que de como que Bruce Wayne, desecha que su faceta de Bruce Wayne y se vuelve un Batman más violento. Bueno, y sacado. todos se afanan de todo. Todo, sí. Todo sí. es un círculo eterno. Ahora, en esa las época- editoriales estaban a un par de cuadras. Sí, se reunía, bueno, antes, no sé en esa época, pero en los 80, 70 se Sí, reunían. se gritaban de a- ventana a ventana. Era muy bizarro. Volviendo a Spider-Man un segundo, ¿quién estaba? ¿Howard Mackie? Sí, ya Ya está Howard sí. Mackie. Sí. Que Howard Mackie también es en el 94, todo venía en el 94 o ya 95. Hijos de la Noche, de No, pero Medianoche. Howard Mackie arranca con Ghost Rider en el 90, Exacto. cuando lanza la nueva serie de Ghost Rider con Danny Cage y que la rompe, la serie vende mucho, de hecho tiene un crossover con X-Men, con el X-Men Sí. de Jim Lee, antes de que se vaya. Era una de las series, New Warriors, Ghost Rider, eran las series que estaban explotando en aquel momento, mezclando un poco de héroes jóvenes más violentos, del terror, bueno, tratan de reflotar todo. ¿Viste? Y Hijos de Medianoche y toda esa movida, la línea de terror nace más o menos año 93, 94. Forman una línea, es una pequeña franquicia que desaparece cuando se hace toda la movida de la Marvelution Claro. en el 95. Hay una perla acá remarcada en el 94 que es Generación X de Sí. Scott Lobdell y Chris Bacalo, no, para eso, para gusto, depende de Sí, quién. no sé si- Y en el 94 es en que empieza el quilombo de empieza a dañar la especulación de, claro, sí, de pero la burbuja. explota la burbuja Pero ¿por qué? ¿Qué especulativa. pasaba con la burbuja Porque especulativa? las ventas cayeron estrepitosamente. Pero ¿qué era lo que pasaba? O sea, hablamos de las portadas alternativas. Disculpa, paréntesis, 93, desde el 90 al 93 estábamos en auge de las películas de terror para dar por qué tantos Ghost Rider, todo estaba en Claro, auge sí. de películas de terror, entonces Hijos de vamos a explotar. Medianoche, Morbius, que que ahora ahora tiene se una película. película. Blade, o sea, todos personajes oscuros a full. Y en esa época, más o menos en el 93, ¿a quién llaman? Que vos decís, epa, Clay Barker, el También, sí. creador de Hellraiser, Hellraiser. que le dan un sello, hace lo que quieras. Y hizo lo Ah, que no quieras, pasó nada. y es un problema porque Pero, fue un fracaso. ¿no lo llamaron antes a Clive Baker? A hacer otras cosas, en el 93 era lo Pero del sello. ya en del Epic, sello. no me acuerdo. Sí, creo en que Epic ya había hecho estaba en cosas, Epic, él, sí. pero el sello ese es de esa época. Sí, es como, sí, eso uf. sí, sí. Que fue El un tema que fracaso. le dije, Pasa que el hecho de tener que inundar el mercado con series te posibilitaba todas estas cosas. Decir, bueno, Sí. llama a este y dale una línea, o llama a este y explotemos esto y dale una serie a Morbius y dale una miniserie. Y, pagale, ¿con qué? No sé. En otra época que Cable naciera en el 90, en el 91 y le dieran una serie regular y para el 93 era impensable. Wolverine estuvo como 10 años antes de obtener Claro. una serie regular. Sí. Tuvo una miniserie en el 82, después tuvo que esperar hasta el 88. En ese momento era cualquier cosa que tuviera, cualquier personaje de Marvel, mandarlo Que al tuviera mercado. éxito, Miniserie, moderado, one lo shot, que es sea. lo que sea. Había que inundar las bateas y sacar a Image del negocio. Obviamente Entonces- no le funcionó. Obvio. Entonces Bueno. por ahí cualquier guionista o editor que tenía un personaje le mandaba Sí. Todo. campeón. Y contratabas una cantidad de gente descomunal, pero las ventas iban cayendo mes a mes y caían. No caían 10.000 ejemplares, caían 200.000, Sí, 300.000. Entonces las grandes 500.000. ventas que tuvo el Spider-Man desaparecieron. de comprar el número uno de todas las ediciones que se viera esta No, claro, se
diluyó completamente. Eso empezó a afectar en el 94. De los 2 millones de copias habrá bajado al millón al segundo número. Cuando se fue McFarlane estaría vendiendo 500.000. Sí. Entonces era una locura porque habían mantenido una industria en base a los millones de copias y estabas vendiendo 400.000, 350.000 copias de, no sé, Vengadores, toda esa serie. Aparte habían descuidado toda la línea de héroes Marvel clásicos, Capitán América, Vengadores, Thor, Iron Man, 4 Fantásticos. No vendían un carajo y no las podían sacar a flote. ¿Quiénes estaban ahí? En Capi y Mark Greenwald. En el Capitán América estaba Mark Greenwald, Tom DeFalco estaba en 4 Fantásticos. 10 años. Exactamente, 85-95. Mark Greenwald estuvo 10 años Sí. más o menos. Pasa también le ponían los peores dibujantes. Cuando se fueron Ahora, los fíjense buenos. que todos arrancaron como bien dentro de todo. Greenwald no arrancó mal en No, arrancó muy bien en América. Capitán América. Y Después todos debe arrancar. ¿Cómo era? De Falco en Donde Falco en 4 Thor. Fantástico y en Thor también. Sí, lo de Thor En los estaba dos. bueno al Sí. principio y después arrancó. Todos, porque trataron de sumarse a la moda y no les salía con esos Hoy personajes. es recordado como para algunos el Capitán América de Greenwald como que es malísimo, hermano, pero en No, realidad al no. principio, los primeros años era muy bueno. No, bueno, una de las decisiones muy malas que tomó Marvel, que supuestamente es de Ron Perlman, que era el presidente de la compañía que había comprado Marvel, fue, bueno, no vamos más por Eso distribuidora. después de New World. Sí, creamos sea, nuestra propia distribuidora. Compraron una distribuidora muy pequeña. Que era World Hero, no me Sí, acuerdo. porque algo ¿sabes de- por qué? War, sí. ¿Sabes por qué? Cuando empezó la debacle de bajar los números decían que echaban la culpa a los distribuidores. Entonces, sí, vamos a comprar la Y nos vamos a distribuir Y nosotros aparte mismos. el chabón tenía un plan maestro que era de ir comprando ir comprando compañías Sí, que sí, se vayan encargando de hacer todo a Marvel. Absorber todo. O sea, ponerle la de cartas, no sé, Skibox, no me acuerdo Sí, cómo se llama. una de Ponerle esas, una la de Flir o Skibox, juguetes, una- Toy Biz. Vamos comprando todo, entonces tenemos a Marvel en todos lados como loco. Y no, Compraron Malibu también. mal Sí. comprando todo. Que solo el rumor dice Por que los solo por los coloristas. coloristas, que puede ser Sí, verdad, puede porque ser. lo único que se mantenían ahí eran los coloristas Sí, sí, y después yo no creo que mantuvieron a Entonces nadie. el tipo tenía esta gran idea de decir este gran multimedio que tenemos trading card, muñecos, todo. No, y después se fueron a la mierda. Pero las ventas iban cayendo, la gente no leía los Y cómics. además se mandaron una muy grande que era les pusieron mínimo de compras a las comiquerías. Sí. Entonces las comiquerías dijeron, ¿qué? ¿Te tengo que comprar un mínimo sí o Estás sí? en pedo, hermano. Que después no se Chao. vendía, quedaban estancados, no había ventas, las comiquerías cerraban. Ahí empiezan entre el 93 y el 99 empiezan a cerrar un montón de comiquerías Sí. porque tenían estancado material que no vendía, tenían pedidos, comprados material que no salía a la venta. Igual eso era más culpa de Image que otra cosa. Sí. Pero Marvel sí salía a la venta. Pero lo de Marvel, que supuestamente salía a la venta, era bueno, tenés que comprarme también estos títulos, Sí. no sé, Morbius. ¿Pero quién le vende Morbius? Ah, bueno, no te vendo X-Men. Claro. Bueno, dale, mandame. Y tenés Morbius, que es plata perdida. Y para peor, la distribuidora que había comprado Marvel no tenía la estructura para llegar a todo el Exacto. país. Era una Terrible. locura. Estados Unidos es un país muy grande. Es terrible. no tenía la ¿cuánto? estructura. Juan tiene el dato. 320 mil millones, una cosa 320, 320 De millones. Ahí. sí, te iba a decir, eran muchos. Eso era China, claro. China Eh, 1.000 millones. son. Sí, sí, sí. Eso que están diciendo ustedes, toda la distribución es lo que venían los cartoncitos en las revistas o las páginas que vos hacías tildes Claro. por todos los el checklist. títulos. El checklist, claro. sí. El pro de. Marvel debía tener como 100 títulos fácil, 130 títulos. una locura. En esa época, Una por locura. mes. Sí. ¿Se acuerdan que cuando Era hice- la sí, página entera con la letra microscópica. Una locura. Que DC quería hacer lo mismo a tiempo atrás con la DC Explosion, que también fracasó Eso en fue menor en medida. En el año 78 lo que Claro. DC quiso hacer, ampliar los números simples a números gorditos de no Y sé, también 100 páginas inundar el y mercado. subirlos a $1, fue suicida. Bueno, y totalmente Marvel suicida. también subieron los precios de los cómics. También que fue suicida. Sí. De $1 a $2 porque vamos a cobrar más caro y hasta unos $4. Bueno, en España ahora la están masacrando por eso. A Panini. Ah, sí. Aumentó bastante ahí Sí, yo series no- de- ahí ya pierdo la noción, pues no ubico la referencia. No, pero por ejemplo, sinceramente. sacaron el Estamos Hulk hablando hoy. número 1. Hoy por hoy, ¿no? Hoy por hoy, 2020. Hulk número 1. Sí, Hulk es más caro que los demás, ¿no? Y tiene, no sé, 40 y pico de páginas o 50 y pico de páginas. Tiene un solo número. Sí. El resto son extras inútiles. ¿A cuánto lo venden? Y estaban vendiendo a 7 euros. Para mí que el negocio detrás siniestro que están haciendo es que quieren acabar con las grapas. No, no porque los tomos también están caros, pero lo que parece que viene de Panini Italia. Qué raro. Panini Italia es la principal. ¿Y qué les exige ser carero para fundirse? No entiendo. No sé, no sé Sí, qué pero por criterio. ejemplo, Quiere más pero guita, pará, pero en capaz. Italia Panini ahora tiene DC, así que Sí. bueno, el También monopolio tiene DC tremendo. ahora.
Hace años me parece. No, dice, No, esto me contó mi amigo en Italia, Charlie, que le mando un saludo. No. Pero desde que sacó a Planeta lo tuvo él. no, en España. No, en España no. Italia. Yo- En Italia. en Italia no. Por eso me decía mi amigo Charlie que lo de DC llegaba muy mal, no sé, era difícil conseguir material, no sé. Ahora por eso tenía esperanzas que con Panini Y sí, hubiera calculo- mejor distribución. calculo que Eso sí, el tema hay que ver los precios, ¿no? ¿Eh? O sea que Omnipress en cierta manera es un bastión acá, porque es Sí. el único que se mantiene. No Sí. sé si en México también Televisa, qué sé yo, pero son los únicos que se mantienen. no creo que México es Panini también. Panini también. Ahora, desde hace poco, Panini. ¿Sí? Yo el otro día leí vamos a chequear la data para no estar diciendo O sea, boludeces. La Omnipress. porque Omnipress es el único que mantiene En licencia. algún momento Panini dice, individual. che, empieza a ver los números y dice, che, ya fue. No, pero no sé si se va a jugar porque es muy difícil hoy en día de distribuir. No, el tema es que en de los España precios pase que en un acá. momento digan a SC, ya fue, y Panini todo. que va a pasar como, ¿Qué es tu como sueño, pasó. Se rumoreó que querían. ¿Qué es tu que sueño, CC quería Ezequiel? Porque perder, vos sí. odias a CC. Odio CC. No, opino a mí. Sí, realmente Bueno, sí. volvemos con la saga del clon de Spider-Man. Está bien. Se pone A interesante. ver, el especialista. Invitamos Juan a escuchar Castro. Eventorama, pero acá ya que lo tenemos Claro. al periodista amigo fanático de Spider-Man para que hablemos un poco de eso. A mí me genera sentimientos demasiado encontrados porque... ¿Qué año saga del clon? Y 94, 94. 96. Sí. Ahí está bien. Estamos bien en fecha. Como vos decías al principio del programa, es una cuestión de que, por ejemplo, yo empecé con Spider-Man viendo la serie animada, la del 94, que acá en Magic Kids, que la pasaban 95, 96, no recuerdo Sí, bien. sí, exactamente. Sí. Y a la vez leía Forum, que era los primeros 4 libros que tuve de Spider-Man son Spider-Man la aventura final, Nuevo Spider-Man 1, Spider-Man Planeta de Simbiotes y Araña Escarlata 1. O sea, Claro. yo no entendía Lo un lamento carajo. mucho por vos, como fanático de Spider-Man, lo lamento mucho por Claro. vos arrancar con eso. O Sí, sea, está y era bien. como, por un lado tenía los dibujitos, que era como Peter Parker, y por otro lado tenía esto, que era Que no como entendías nada. menjunje. O sea, a mí por un lado decía como, wow, qué loco, qué raro que es esto. Pero por otro lado, después cuando pude conseguir todo en scan y en papel, toda la saga completa, decía... Había momentos muy buenos como este que decía hace un rato, de cuando Spider-Man se vuelve loco por el tema de los padres y quiere golpearse y qué sé yo, y todo eso va decantando. Está bueno, pero ahí es como el día a día, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, mañana veo, y te das cuenta que los guiones van hacia ese lado. Sí. A mí el personaje de Ben Reilly me encanta, me parece muy bueno. Lo amamos a Ben Reilly. Obvio. Sí. Al día de hoy quizás es medio Es el lavado, personaje de la década. pero para mí es De Marvel. fabuloso. Me parece desde el planteamiento psicológico del personaje hasta lo estético del traje. El diseño es una falopeada. Es Ponerle hermosa. un buzo arriba del Es de traje. los 90, Es es, grunge. como una foto de Carlos Sí, Saúl. es grunge. Y eso es el resumen de los Que al principio 90. tenía capucha y después se la sacaron porque Si no gustó. funciona con Kurt Cobain, ¿por qué no funciona con Spider-Man? El Pero tema, como- esperemos que al final no hagan lo mismo. Grunge arácnido, claro. Claro. Sí, sí. El tema es que, qué sé yo, para mí lo que ha fallado eso es como decir, bueno, estiramos, no sabemos hacia dónde vamos, clones por todos Claro, el lados. problema ¿por qué? Porque vendía muy bien. Entonces la saga que tenía pensada para hacer 6 meses terminó siendo con 3 años. Ahí entró el nefasto departamento de marketing. Exacto. Claro. Que venía y le, Esto iban a- vende bien, sigan Sí. con esto, estírenlo. Y los autores no tenían cómo estirarlo porque había una forma de cerrarlo y había que estirarlo. Y ahí empezaron con las vueltas de tuerca, una más nefasta que la otra, hasta que terminaron en lo que conocemos todos. No, Que fue un quilombo, que era el clon. Ah, no, era en realidad, pero en realidad era el clon, era Y después otro. el tema era de la hija y de la que se murió, que la secuestraron. Y aparte siempre el comodín de atrás de todo este Ay, quilombo por está favor. la mente maestra de Norman Osborn, que tenía todo planificado porque todo esto iba a salir así. que había muerto, Y que encima, por cierto, estaba muerto. Claro, planificó hasta ¿Explicaron cómo volvió? Sí. Sí. En el diario Norman Osborn, ¿no? Que él tenía un factor de curación regenerativo Por el lento. virus del duende. Entonces se despertó en la morgue, lo reemplazó el cadáver de él Con un y linchera. se fue a Igual Europa. a él. Se fue a Europa con los bebés de bueno, eso. De hecho- vino después, de perdón, hecho- eso no Me fue pasé ahora, de ¿no? décadas. Sí, sí, De perdón, hecho, él estuvo en el funeral, lo vio todo, de lejos. sí. Se muere, Yori, se muere. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte. O sea, el diario de Norman Osborn que él mencionaba retoma detalles de las viñetas de los 70 y dice, esa viñeta fue por tal cosa, yo estaba ahí. Había una sombra, ese era Norman. Esa es como la... Claro, aparte como que él era que estaba atrás de todo, de un montón de cosas. No te la Y- creo. Porque, no, porque en realidad era como que tuvo muchos villanos desde el Chacal hasta que en realidad después el Chacal estaba comandado por Norman Osborn. Es verdad. Y otro más que estaba de fondo, que se barajaba que en realidad iba a ser Harry Osborn, que no había muerto, y después en realidad no, era otro que estaba, bueno, así, y así todo. Y la muerte de la tía May, no nos Mucho olvidemos plata. tampoco.
Ah. que después La no era no la tía May, muerte, sino exacto. que era una actriz haciendo la tía. No, Ay, por favor. sinceramente, no tengo palabras. Rocambolesco poco. Aguante la ficción, carajo. Para, lo dijiste. Ahí está. Qué pedorro era ese tema de Cuatro Patas. Yo lo amo. Yo lo Es que el tema lo toco es que todas las noches. Con mi banda de rock en mi garage lo tocamos. Rushmore se llama, Rushmore. Obvio. el tema es que la saga del clon es tan inimputable, Yo creo que sí. llega un momento que te encariñás, vos decís, wow, gracias Marvel por este Obvio. momento más 90. Es lo que nos pasó a todos, ahora la amamos a el clon. Eso es verdad. Yo creo que es tan grande, pero tan grande que es imposible de juzgarla. Que supera. Sí. Sí, porque es tan grande no podés jugar. No puedo Claro. abarcar semejante obra como para poder juzgarla, no soy digno. Vos Claro. agarrás. Es como le pasa pegás, a algunos con la dictadura militar, fue tan grande que la rebancan. tan desmesurada. Perdón, Gadi. Le pegás 3 tiros, sos inimputable Claro. a Spider-Man. Sí. Más o menos eso es lo que pasó. Bueno, estábamos en 96. Nos vamos al otro lado, ¿A a dónde nos X-Men. Ah, Pero bueno, estamos faltando. Claro, ¿a dónde 95. digo? ¿A otro lado? No. 95. 95, es verdad, estábamos 95. diciendo. Que 95 tenemos, es muy bueno que ponen acá en este resumen, es muy bueno, lo voy a citar, tras una etapa de desconcierto, Bob Harram, año 95, ¿no? El editor de títulos mutantes, es nombrado editor en jefe. sí. Sí. Y en 1995, bueno, se viene el crossover mutante, que es el que vas a nombrar vos, Johnny, ¿no? Me quiero imaginar. Que de paso, ya que está, vamos a invitar a la gente para escuchar Eventorama, el especial verano de la era de Apocalipsis. Porque ¿qué estamos, de qué vamos a hablar? De la era de Apocalipsis. Que les dio un resultado económico muy satisfactorio. De hecho, lo de Eventorama lo mencionan acá en el libro también, ¿eh? Que tenés que escuchar. Esto en realidad es que Del nos TV al mencionan manga. a ustedes. Claro, por supuesto. Y por nosotros supuesto. mencionamos Así que a bueno, estamos hablando de la era de Apocalipsis. Exacto, bueno. ¿Qué recuerdos del Apocalipsis? ¿Qué recuerdo? A ver, No, bueno. si quieren saber en general, escuchen Eventorama. Pero vamos Sí. a decir algo así cortito de la era Apocalipsis. Era una idea muy piola. Pero si te pones, lo relees, intenté releerlo, dije, esa idea está muy buena, lo intentás releer y se a mí no cae me pedazos convence. por todos Yo lados. lo dije en el especial de Ventorama que para mí está un poquito sobrevalorado hoy en día. Se cae bastante a pedazos. Los dibujantes, bueno, tenía Madureira, que era el más Madureira, copado. Tenés edición nacional de la era de Apocalipsis, es una locura. Hoy Sí, en es día, increíble. Sí. Creo que no sé si está completo, pero son 2 tomos. Sí, o está 3. No, ya completo. salió, creo que Increíble. salieron todos. Pero es Hay impensado increíble, antes. increíble porque la idea era, la verdad, era un poco arriesgada. Sí. Bastante, porque cambiaban a todos los personajes. No, y aparte los títulos completamente. mutantes no salían, o sea, salían nuevos títulos y era un quilombo. Y el problema para mí es la ensalada que tenía Marvel en ese momento con Sí. guionistas, con autores, y era como todavía seguían calientes porque se había ido Jim Lee, todos tenían que tratar de dibujar más o menos parecido a capaz. Entonces tenías a un Roger Cruz que copiaba a Jim Lee y a Madureira encima. Sí. Y dibujantes que se copiaban entre sí. Era muy bizarro porque dibujantes en ese momento, hace poco Madureira, Joe Madureira, que después la pegó y después con Battle Chaser en Cuando Image. no estaba jugando a la Play lo dibujaba, Exacto, que decía eso, un título en Sí. Image, el chabón que decía que... se colgaba dibujando, jugando a la Play. Y que era el famoso Amerimanga, estrenaba el tipo de estilo ese medio con influencias de manga trucho con yankee. El tipo ahora se reía porque empezó a subir viñetas que encontró de este brasileño Roger Cruz, copiándolo pero en la misma época, haciendo Claro, sí. otra cosa. Lo que otro pasa es que título. Roger Cruz lo Roger reemplazaba a era él. el Mimic. Era Morfo, Sí. si querés, como Pero vos quieras, era el personaje dibujante era Apocalipsis. reemplazo de él cuando él no dibujaba un número de X-Men. Pero copiaba las mismas Porque a viñetas. Roger Cruz le decía, che, está pegando Jin Lee. Bueno, listo, lo copia Sí, Jin Lee. y el chabón- Che, ahora está pegando Madureira. Lo Exacto. copia Madureira. Bueno, Andy Kubert era muy Jimilesco al principio Sí, obviamente. también. Hay chistes con chistes de Roger Cruz que se ven grafitis de fondo. Sí. Roger Cruz lo hizo otra vez. sí. sí, esa, no sé. Y tenemos, bueno, la era de Apocalipsis que levantó un poco el nivel de lo que venía igual. ¿Qué pasó de en lo el que venía Apocalipsis? antes. Legión, el hijo de Javier, el de la serie de televisión, si querés, Sí, entre comillas, quiere matar a Magneto y la Exacto. pifa y mata al padre. Boludo, te manda una cagada. Cosa terrible. que pasa. Y eso genera la era de Apocalipsis. exacto. Es más o menos como pasó con Máximo. Intentó matar a Magneto y mató a su Claro, viejo. claro, Pero bueno, claro. y así comenzó la era de Macri. Claro. Ojo, ahí tenés la saga. Esa es yo ahorita Crossover. está diciendo esa cosa que se rumorea por los barrios de que Máximo le disparó a Néstor y esas Ah, locuras. Esas cosas folclorescas. Esas conspiraciones. Esas cosas Muy rocambolesco lo tan- tuyo, Johnny. Ay, Disculpame, pará, pero pará, fue tengo que muy poner. rocambolesco.
Queda perfecto. Bueno, retomando, la era Apocalipsis, si quieren saber un poco más, escuchen el Eventorama, Sí, que por ahí favor. tienen. De ahí tenemos también, de nuevo, Avengers, ¿quién estaba? Terry Cavanagh todavía no. Estaba Sí, ahí. para esa época estaba Bob Harras y con Terry Steve- Cavanagh. y Steve Epstein Y Steve Epstein dibujaba, Diodato. después Epstein se va y dibuja Deodato y viene esa etapa que con Leo la hemos reseñado en la primera temporada de Ventorama, que fue La Encrucijada. Con todos camperas. Saga terrible. nefasta. Sí, eso ya venía de antes. Y ya eso que bien la leímos, noventesco. pero nos costó entenderla. Sí, No, sí, no pero entendí. yo lo que digo es que en los 90 fueron los Avengers con camperas. Sí, 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 Eran sí. todos Sí. tenían camperas, todos. Sí, igual que los X-Men, que tenían la chamarra, eso fue de Jim Sí, Gilligan. sí. Los X-Men también tenían la chamarra. Cíclope tenía el cinturón de bolsillo, nunca sabremos para qué, y la chamarrita. Sí. ¿A dónde la chamarra? Todo La con- chamarra era con mortal. chamarras. La verdad que sí. Y después tenemos... ¿Qué títulos secundarios había en esa época? No, a ver, Eso, los títulos de los Daredevil, héroes Marvel, Daredevil estaba en un momento. Chichester. Estaba Chichester McDaniel, después Claro. viene de Mateis, no estaba pasando un buen momento. Hulk le iba un poco mejor por el Hulk hecho de que mantenía estaba con Peter David. Pero yo quiero mencionar 2 obras que yo personalmente soy muy fanático. Que una es Quasar, Sí. de Mark Gruenwald y Greg Capullo. A mí me. Sí. Pues es una serie que está al margen Después de toda tuvo esa Greg Capullo, al movida. principio era Paul Ryan. ¿No? ¿No? Sí, ¿Qué cosa? sí, Paul Ryan. Paul Ryan. Después Greg Capullo, pues vino Mark Maglin, no me acuerdo. Sí, hay que destacar. Pero creo Quasar. que más la rompía Mark Manley. era Greg Capullo, que trataba de tener un estilo propio, pero imitando un poquito al John Romita Jr. de la buena época. Hay que destacar, por favor, Quasar. Sí, sí, yo realmente... Es una serie que creo que Panini no la ha reeditado, No. ¿no? Nada, no. ningún Marvel. No, pero tuviste ahora hace, No, no hace un la- tiempo la línea roja de Salvat salió un tomo que te trae, ¿Salió los primeros, Quasar? Sí. te trae los primeros 7 números. Después Forum publicó en su momento una serie regular que duró unos 20 y pico de números y publicó el tomo de grandes sagas Marvel con toda la saga Colisión Cósmica, Sí, que lo recomiendo realmente, creo que todos acá lo tenemos. con la gran O mayoría. Yo lo tengo, creo que ¿Cuál? Johnny, vos también, Colisión Cósmica. Sí. Vos lo tenés. Lo Johnny. recomendamos, si lo encontrás por ahí. Hiper por, recomendado. si lo ves por ahí por no le da ahí- nadie le da bola. Claro, pero si no comprá. nadie le da pelota, pero Grandes Sagas Marvel es un tomazo que trae prácticamente Te un va a año de encantar. publicación y es bastante bueno lo que se hacía en esa época. Y la otra serie que es de un autor que yo aprecio mucho, que es Mark Waid, que es Capitán América. Ah, sí. O sea, ahí fue una renovación en toda regla cuando Mark 95. Waid se va, Eso ya 95, igual. año 95, sí. Está bien, era Apocalipsis y tenías el Cap. Claro. Y Pero antes, Thor Corps, ¿de qué época es? 94, 93, 94. No, eso, no nos olvidemos en Thor, de Terrible. repente dijeron, che, hagamos un grupo de Hicieron Thor. Crisis en Tierras Infinitas. Y ahí es donde crearon a... ¿Cómo Al se caballo llama? ese. No, ¿vieron No, Rayo ese Beta? venía de la época de Walter De Walter Simonson. Simonson. Al otro Thor, Thunderstrike. Ya venía de antes también Thunder Strike. Aguante Thunderstrike. Eric- Dargo Thor ¿Para cómo era se el Thor llama? del futuro. No, Eric... Eric Marterson, pero Marterson. ese venía de bastante antes. Ah, igual. venía de antes. Sí. Yo soy re fan de Thunderstrike. Sí, sí, sí. Aguante Thor Corps Sí, era como de hecho, cuando polémico. salió Thor Corps, el Thor oficial era Eric Marterson. De hecho, ellos convocan al Thor sacado de otro tiempo, porque en ese momento Thor estaba medio loquito, lo escribía Jim Starlin. Bueno, Sí. no es recomendable realmente. Y Cuatro Fantásticos mantenía lo de Sí, Falco. era lo de Paul Falco Ryan, muy noventesco. Tuvo un montón de Falcon. que pasa Sí, de sí, todo y es como... en 2 números. No para de pasar cosas Ojo, todo el tiempo. es interesante la etapa de... Pasa que es como que, bueno, en los 90... Ahora por ahí, con esa historia te hacen 3 sagas, antes era un número. Pero es interesante el Fantastic Four de Falco. Tiene buenos momentos para mí, ¿eh? Que, Algunas cosas... La cosa es que para mí... ¿Cuántos números tú? No, estuvo años. 6 años? No sé. Sí, más o menos. Sí. Tuvo más- por eso y tiene de ahí cosas interesantes. Yo rescataría un año. Igual. Y depende, para mí tiene cosas... Yo lo ojeé mucho en Scan y debería leerlo en mata a los papel. como para- dibujantes. ese es el problema. Lo destruye. No, Paul Ryan era el dibujante. ¿eh? Me parece muy aburrido. Pero para tenés cuando cosas fue- que podría decir que Hickman tomó de ahí. Ah, sí, sí. Sí, es bueno, verdad. Hickman tomó cosas de hasta de Jerry Conway. Por En su eso. momento. Bueno, Hickman tomó la era Apocalipsis para hacer Secret Wars. Sí. también. Y bueno, por eso. Pero bueno, volviendo a los 90, bueno, teníamos estos títulos aparte, digamos. Los que más rescatábamos. de esa Los época. más rescatados. Después hay bocha de miniseries, seguía todas las cosas oscuras también. Estaba Se Cable mantenía. explotando a full cable, Deadpool, Cable, Venom. Ian Churchill, otro También. un verdulero parecido a Liefeld, digamos. Empezaba Jeff Loeb, ya había empezado en Marvel, empezó a escribir, si no me equivoco, en esa época. Y yo luego Bob Harrell lo agarró para la línea mutante, escribía X-Force, ¿cómo era la otra? Parecía X-Force. Uy, la puta, la pared. X-Factor. No, perdón, X-Force escribía Cable, los dos, Cable de X-Force, Claro, los dos, sí, ahí, escribía sí, él. con Adam Polina en El X-Force. sueño de él era llegar a escribir X-Men y nunca se lo dieron. Es la verdad, Tremendo. bizarrísimo que no se lo dieran. Y, no, está bien.
No, pero a ver, lo tuviste a Scott Lobel durante 8 años. Bueno, Scott Lobel fue un guionista que cuando yo de chico le dije, ya está re divertido, crecí y le dije, mamita querida. ¿Viste? ¿Qué es Scott Lobel esto? lo que tenía era que era fácil de leer. Sí, Entonces como que era menos en el sentido de vos agarrás un número de X-Men y no sé, era fácil de pero lo meterte lees en la ahora con serie. distancia y es... Y se era muy cae a pedazos. repetitivo, era muy automático, tenía unos recursos que repetía constantemente en todos los números y no te estaba contando nada en realidad. Dejaba plots abiertos. Claro, Explicamos bueno, cuál eso. era el sistema de por qué Mark Waid lo odiaba, que estaba en X-Men también después de la era de Apocalipsis. Pero Mark Waid no lo odiaba, a Scott Lobel lo odiaba a Mark Waid. Mark Waid dijo, este tipo está loco. No, y Mark Waid también lo empezó a odiar. Sí, yo tengo el rumor de que a Mark Waid en un momento le dijeron, bueno, al final tenías razón vos, y hasta le ofrecieron la renuncia de Scott Lobel. Mark Waid le dijo, no, mientras no lo tengas cerca. Bueno, No era quiero- porque el tipo... bueno, en realidad todos lo detestaban cuando tenían que coescribir algo con él, porque el tipo improvisaba todo el tiempo. No sabía Claro. qué iba a pasar en el siguiente Sí. número, y si sos coherente, hasta haciendo fanzine o lo que sea, decís, bueno, voy a planear una saga de 3 números. No, pero él hasta el día de hoy sigue manteniendo que es su filosofía como escritor. Uf, Yo escribo el día a día y yo no sé lo que va a suceder después, y eso es la gracia del escritor, ¿no? Su increíble filosofía. que escribió Superman ese tipo, pero bueno. Sí, un tiempito. Increíble. Y bueno, tenemos X-Men de Sherlock. Apenas termina la era Apocalipsis, viene la Marvelution. Sí. Ya al toque, que es como vienen los colores más copados, porque en Y lo que realidad pasa era es que eso. Marvel tenía unas pérdidas económicas terribles. Con las trading cards, la especulación de venta, este número Entonces uno va a les vender un ocu- montonazo, lo compran y después Entonces se será. les ocurre la Lo- maravillosa idea de ir a buscarlos a esta gente, ¿no? Pero la Marvelution significaba dividir el universo Marvel en 5 parcelas, Exacto. en 5 líneas editoriales, cada una con... O sea, a Bob Harras, que lo acabas de nombrar como editor en jefe, bueno, no, ya no sos el nuevo editor en jefe. Exacto. Hay 5 líneas, cada uno con su coordinador. Claro, eso, perdón, yo estaba diciendo... Esa era la Marvelution. Claro, Sí. Que Forum aprovechó y le puso la Forumlution para relanzar toda su línea con No el me nuevo número acordaba uno. de eso. Sí, para relanzar todo con el nuevo papel Claro, yo satinado. me adelantaba con Heroes Reborn, pero en realidad Claro. primero estuvo... Entonces vino la Marvelution, que fue ese año 95. Disculpa, dato de color, en ese momento Forum tenía mejor papel que Marvel. Siempre, sí, toda la vida. Sí. O sea, pero Si un querés elegir satinado entre- y un gramaje increíble. Pero eso tenía. Forum arranca con la era Apocalipsis. Sí, Ya en la era Apocalipsis hace el Es cambio verdad. a revista Bueno, de como 24 Cinco páginas. tenía mejor papel que la Yankees de DC. Sí. ¿en serio? Eso no sabía. Obvio. Wow. Claro. Y los aparte los Prestige que manejó. Siempre recomiendo la edición española antes que salvo bueno el tema de la traducción, Sí. lamentablemente. Pero en papel Pero sí, en cuanto a papel, te conviene, te va a durar más agarrar un cómic de 5 de Forum es mucho más resistente que un Que cómic uno de yankee. los 80 ¿Sí? o 90. Sí, sí, sí. Hoy en día tal vez ya no, porque la calidad de los Yankees también es muy buena. Claro. Pero bueno, en mediados de los 90 me quedo con Forum toda la vida. Y decía, disculpe. No, bueno, se dividen en 5 líneas editoriales, Exacto. cada uno queda a nombre de un, no sé, Bob Harras queda con la línea mutante. Exacto. Está Tom DeFalco, si no sé, queda con Héroes Marvel. No, Tom DeFalco se va a la mierda, me parece. Sí. Lo rajan a la mierda. Gruenwald se queda con los héroes. Gruenwald se queda con Sí. Héroes Marvel. Capi, Bobby todo. Chase se queda con Marvel Edge. Marvel al filo. Ay, Que era Estaba como Hal, personajes Daredevil, al- Punisher, Nick Punisher. Fury y todo el quilombo. Era No un duró Marvel nada. Knights. Un Marvel Knight verdulero y pre a los Marvel Knights, sí. Pedorrísimo. Que en realidad era como más, poner como cosas más oscuras. Más oscura, más al supuestamente. límite, más adulto, si se quiere ver, no funcionó. Inclusive tuvieron su propio crossover, Sí. el doble filo alfa y omega, Por favor, donde sí. moría, mataban a Nick Fury, pero no era Nick Fury. qué sé Exacto, yo. era hermoso. Que ahí tenías que mezclar así de Daredevil, Punisher y Hulk, y la verdad que no tenía sentido. Era muy flojo. No tenía pero sentido, Ni pie nada. ni cabeza. Nada tenía sentido en ese momento. Y después había una línea más que ahora se me fue, la de Spider-Man. Toda que la no me línea de acuerdo Spider-Man. quién quedaba como editor en Spider-Man. Uy, sinceramente. porque- Después estaba Bob Budiaski, pero después Bueno, no se sé va. si era Ral Macho Claro, antes Danny Filgerton. o Danny Field, alguno de Me parece esos, Danny, ¿no? porque en esa época Porque cambiaron Falco como... ya se había ido. Budiaski se va Todo con el la saga del tiempo. clon. Sí. Bueno, Filgerton, para mí capaz. era Ral Macho. Sí, ¿no? que después estaba Maki también, después... Como editor. Howard Mackie era el gran guionista grande de ese momento, Claro, pero que estaba con los dibujos de Romita. volvía a Romita Sí. Jr. Que era Había gigantesco Spider-Man. Había- Estaba buenísimo, pero tenía el tamaño de Punisher más o menos. pequeñas cositas de Spider-Man que se rescataban en esa época. También tenías cuando vuelve Roger Stern para hacer la miniserie El Donde Vive, que es una muy linda miniserie Sí, de Ron muy Friends. buena, donde cierra un arco Cierra su argumental. plot de los 80, ¿no? Muy bueno. Sí, no habla de la saga Forum Clone ni nada. volumen 4. Claro. Bueno, en Web of Spider-Man no, en Spider-Man simplemente, que no me acuerdo, es un poco antes, me parece uno de los últimos números que escribe un solo número, Anno 80, Ah, mira. donde aparece Thanos
Ah, es buenísimo. Es increíble. Es un número, no me acuerdo cuál número, si el 33 era, de Sí. Spider-Man. Puede ser. Únicamente es Pero ya en Es un época unitario. de Starling con la Guerra del Infinito, con la Cruzada del Infinito, por ahí esa época. Voces. porque en realidad es un truquito lo de Thanos, pero está re bien hecho. Es un Va o numerazo. entre medio del De alguna de guantelete, las sagas, alguna claro, de esas sí. sagas. Es un numerazo. Busquen Nocenti en Spider-Man. Hizo otras cosas, pero Spider-Man, el título de Spider-Man Sí, es eso creo que está buenísimo. recopilado en el coleccionable de Spider-Man de Tom McFarlane que sacó Sí, Panini hace está, poco. ese número Está está. ese número. Sí, sí, sí. Está, es El hermoso. tomo 6 creo que ya es Nochente, me parece. Sí. Y Nocenti es una guionista. Que un día tenemos que hacer el especial de guionistas. Prometimos hacer el especial de guionistas Y lo vamos a hacer porque tenemos para rato. De Realmente guionistas tenemos. mujeres. de mujer, claro. Sí. Bueno, entonces estábamos en. En la Marvelution, la división, la era Apocalipsis había funcionado muy bien, pero Romper Hermano o alguno de esos ya no Sí. recuerdo, dividen la compañía, sigue sin funcionar, porque con dividir la compañía no le encuentran la Trading vuelta a cards nada. por todos lados. Entonces dijeron, bueno, basta, a ver, ¿cuáles fueron los mejores números, las mejores ventas de principio de la década? Saltan nuevamente los nombres de Jim Lee, Disculpa, Rob Liefeld, compraron Panini en un momento. Sí, ellos. también, sí. Panini Italia. Panini, sí, O Panini. A Panini, la compraron empresa. española, sí, italiana. Sí, Y sí. la vuelta de la vida que después fue al revés. Después, Claro. Panini tiene la licencia en el mundo de Marvel. después lo terminó de alguna forma comprando por todo. Bueno, estuvieron a punto de cerrar la empresa. Solo la declaración legal de bancarrota Sí. lo salvó de la desaparición a Marvel. Bueno, ya ahí estamos llegando al. Esto no- 96, 97. 96, Bueno, 97, ahí es donde- cuando Ahí dicen- tiene la maravillosa idea de lo que iba a decir ese. convocan a una reunión con la gente de Image, con Rob Liefeld y Jim Lee, porque Tom McFarlane no quiso saber nada. Lo mandó a y, cagar. bueno, y ahí firman Deme mi reloj. contrato, Pero porque no le dieron guita, porque después de hacer crossover con Batman no tiene drama. dijo. porque es DC. Claro. Sí. ¿Viste la, Marvel no quiere la saber nada. anécdota esa que yo vendí tanto número, me dieron ni Y un no me dieron reloj, A mi sí. viejo cuando se jubiló le dieron un reloj. Y a mí no me Y dieron- el reloj. Vos y te el- compraste Bueno, tres pero limusín, guacho. ese es un tipo nefasto, pero es un tipo que sabe pelear por lo que quiere, no como Alan Moore. El chabón será un nefasto de mierda, pero el chabón no se descome una, no se deja pasar una. Y bueno, Es rara. El Esa chabón- reivindicación. el chabón tiene su empresa, Y Moore tiene es sus nefasto, personajes, Moore tiene quería los escribir derechos de lo que creó. cómic nomás. Es rara tu. Es como, es nefasto, Es pero. nefasto, pero luchón. Yo Sí. puedo Moore- defender a Moore cualquiera. quería Porque Moore quería. Claro. Yo no soy una Moore buena quería, gran solo ciudad, quería pero- escribir cómics. Como mucho. Como Kirby Pero quería dibujar y lo podés escribir recagaron. cómics y comer bien, o Igual sea, que Kirby, comer 3 platos Otro que calientes. hacía malos tratos. No, pero con Sí. Kirby no me puedo meter. Ah, bueno, es lo mismo, boludo. Bueno, No, vamos. con Kirby no te metas, Leo. No, con Kirby no te metas. Nos unimos. Vale, Es como Watchmen esto. Con nos Kirby no. unimos. Bueno, hablando de eso, y ahora hablando del rey, en el 94 fallece Kirby Sí, y Marvel sí. como si nada. Es No, verdad, no, nada. DC sí hicieron No algo, me parece. sinceramente Bueno, no recuerdo. DC hasta en una serie animada, bueno, lo Sí. homenajearon. Sí, después. homenajeó en la serie de Superman. O sea, es gigante. En ninguna serie de Marvel No, se lo no, nombran. para nada. no. Recrearon el funeral de la muerte de Kirby. Hiper emocionante el capítulo. O sea, algo hicieron lo de decir Marvel, pero El nada. Superman, la serie Bueno, animada. Stan Lee Pero eso no dijo porque- nada. Pero eso porque No podés, sí, bueno. Bruce Timm, Paul Dini son fanas de Kirby, por eso. Ah. Pero DC, sacando un poco del contexto, pero cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento de Kirby, DC hizo toda una serie de homenajes y números, y Marvel no hizo nada. Puso cositas, portadas. Algunas portadas homenajes. alternativas, Y nada más. Ahí va. Bueno, volviendo al 96, Marvel. Volvemos a donde dice, sale el proyecto Héroes Reborn. Para eso, bancarrota estábamos. En medio de Bancarrota, contrato de exclusividad con los chicos de Image, hacen una suerte de... Es un Relanzamiento. imprint, porque es de cederle 4 series a gente que con sus propios estudios en Image iban a realizar esta serie durante Un un año. relanzamiento, porque ya ahí entonces. Era un relanzamiento, un restarteo. Exacto. Cosa que Marvel nunca había hecho. Sí, cierra. Aprovechan la Avengers, saga mutante del año, Outlaw, Avenger Hulk. O embate, como les gusta decir. o Embate. Exacto. Avengers Hulk. porque Capitán América. Iba a tener supuestamente un relanzamiento y además Y lo al metieron final- en Avengers. Capitán América. No, pero Hulk no se cierra, perdón, no. Hulk la sigue escribiendo Peter David. Claro. No. Hulk se divide en 2 personajes. Claro. Un Hulk queda escrito por que es Peter el David que todos los queda meses y ahí. a otro personaje lo utilizan en las series De Avengers. de Jim Lee. No, la de Littlefield. Las dos, en Vengadores y en Iron Man. Queda En Hulk. Iron Man, no leí Iron Man, no Sí. sabía que estaba Hulk. Creo que estaba, no recuerdo. Con creo Will que- Portacho. Sí. Y- Portacho. Y Bueno, Scott Lobel. Y entonces tenemos estos títulos relanzados, no sé si Juan los leyó. Onslaught sí, porque aparte hay... La saga de Oz, eso, no llegamos a eso, a la saga de Oz, Claro, lo antes de pasamos por eso. arriba. Bueno, ahí ahora lo. Sí, comentá. No, pequeño paréntesis. Editorial Vid, la mexicana, había relanzado
historias de Spider-Man, y el número 2 creo que era un número como muy emotivo que recreaba Amazing Spider-Man cuando estaba con el traje negro, y era como recordando a los héroes y homenajeándolos. Hay dos nenes que se están peleando, y entonces Spider-Man, Ben Reilly, los lleva a pasear por la ciudad y les comenta todo lo que pasó y demás, y es como, bueno, El resumen. es como muy emotivo, sí, pero digamos, o sea, los grandes protagonistas de Onslaught no es Spider-Man, obviamente, Claro. pero bueno, lo toma lateralmente, y la verdad que hace como un número muy lindo, un homenaje Sí, recuerdo hacia ese los número, años sí. 80, pero también un homenaje hacia el Capitán América, Thor. Bueno, Onslaught, ¿cómo fue? Ahí, si se acuerdan bien, era Charles Xavier La parte mala de Javier y Magneto. y Magneto, una junta. boludez más Que eso lo grande. disparó supuestamente Fatal Attraction. Sí. Sí. Ah. Y ahí es donde se crea un ser gigantesco. Un Que ser de cabezón. energía psiónica Ah. que combina el lado oscuro de Javier y el de Magneto y crea este ser nefasto Con que un es Onslaught, diseño copado. que quiere destruir a los humanos, pero después se da cuenta que los mutantes son una mierda también, que quiere destruir a todo el mundo. Claro. Exacto. Y los X-Men se tienen que unir con los Vengadores y los Cuatro Fantásticos para tratar de detenerlo. Y, acá en donde la se le- batalla, y entre medio se devela quién era el traidor, ese famoso traidor que se venía arrastrando en X-Men. Javier, que termina siendo Javier. Claro, que se Sí. venía arrastrando el traidor de X-Men, el traidor. Que fue cualquiera esto. Cualquiera. Fue Javier. Y encima que Javier le tiraba a los galgos, que eso después tuvieron que ir para atrás, a Jean Ah, Grey. sí. Pero eso viene del X-Men 1. ¿Cómo? En X-Men 1, Javier piensa, che, no tengo que pensar en ella como No, pero es mi acá es estudiante, como- menor de edad. Yo Pero eso estoy, después lo habían borrado de continuidad. Pero está, o sea, la polémica la hubiera puesto Stan Lee en el 63. Claro. Y sí, Eh. ya un día vamos a hablar del villano Stan Lee. Bueno, el villano de la saga Marvel, de todo Marvel, que es Stan Lee, que era el plot twist, es que en realidad el villano es Era Stan Norman, Lee. Norman no estaba trabajando para Stan Lee. Claro. O no, sí, iba a decir al revés, porque pobre Norman. Bueno, entonces llegamos a Onslaught y ahí sí, Héroes Reborn. ¿Qué tal para ustedes la calidad de los títulos de Cuatro Yo, ¿sabes? Fanáticos? Voy a Horrible. romper una lanza y voy a defender una de las 4 series. La del Capi. No. La del Capi es rocambolesca. Ah. La del Capi. Por eso. Ahí La está. del Capi la banco y la voy a bancar porque es tan mala que es buena. ¿Entendés? Es como. Es muy ¿Vieron la bizarro. película Troll? Sí, Bueno, Troll 2. Troll 2. Sí. Bueno, Es eso. es tan mala que es buena. Es como las películas del Muere, O sea, es tan mala que da la vuelta y decís, Claro, ah, es como- esto es bueno. Hay un material acá. Claro, no puedes sensible. juzgarlo. Los nazis no tienen ni esvástica. No, O sea, son nazis sin esvástica. las armas no parecen La armas. sangre del Capitán América es el mutágeno de las tortugas ninja, es fluido Sí. verde Es fosforescente. verdad. Le da de beber de su sangre Y a Falcon para salvarle la vida. Yo cuando vi eso dije, esto es Bucky demasiado bueno. es un afano no al puedo Dark juzgar Knight. esto. Es verdad. Porque No puedo, no- Bucky es una chica Sí, y es como sí, re sí. fan a Dark Knight. Sí, Es pero verdad. me parece está bien eso. O sea, no puedo juzgarlo. El dibujo de Liefeld es Liefeld al extremo y Sí. por eso lo amo y lo odio en la misma viñeta. Hipertrofiado personaje. Pero es lo que El Capi con los más gustos que Pamela Anderson. Pero yo leí el número 1, me acuerdo el número doble. Y, qué sé yo, no me pareció que estuviera mal. Sí, Aparece- estaba mal, pero no estaba mal. Aparece Crossbone. Hasta el día de hoy no puedo. Pero explicar. ¿cuál es la otra que...? Y aparte, reconozco una idea que estuvo muy buena de Liefeld, que fue que el Capi se oponía al lanzamiento de la bomba atómica de Sí. Hiroshima Bueno, en el eso está 45 y que por eso lo mandan a congelar. Claro. Increíble No, alguien tan de derecha como Litfield. que- No jodas, Capi. Me parece, congelado. no sé si la idea habrá sido de él o de Jeff Loeb, que era el escritor, qué sé yo, no sé. que estuvo en Avenger también. Pero También igual está en un par todo de lado. números. porque ¿Y se cuál fue es a la que vas a mierda. rescatar? La de. Ah, perdón. La que voy a rescatar es Cuatro Fantásticos. Mira. Porque lo dejaba Jim Lee como los dioses. Tengo que ¿Posta? reconocerlo, sí, tengo que reconocerlo que el dibujo de No, Jim no Lee la ligues. en ese número Yo era tengo- una tengo locura. la ¿Sabés de- lo que me pasa? Es que van a los palos. Sí. Va. Quiere recuperar o adaptar todas las grandes sagas de Cuatro Fantásticos que hicieron Kirby y Lee durante una década En en 7 6 números. números. Porque Pero ni siquiera era lo los que dos. pasaba en los 90, como eso estamos hablando de sagas, viste, que era, todo pasaba el palo. Pero acá estabas adaptando sagas clásicas. Claro. Porque Capitán América, Vengadores quisieron hacer algo nuevo. Vengadores es nefasta, es la peor sin duda de Es los terrible. cuatro. Pero en Cuatro Fantásticos querían adaptar lo mismo y llevarlo acá y el dibujo de Jim Lee explotaba y bueno. A ver, ¿es necesario leerlo? No, sinceramente no. No, la verdad para Pero nada. si te gusta el estilo de dibujo de Jim Lee, acá te va a explotar la cabeza. Sí, que Bueno. igual no están los 12 números. Y No, los 6 primeros, yo te recomiendo lo los 6 echan primeros. a Rob de Capitán América Porque y es Avenger. nefasto lo que hacen Y no Vengadores vendía lo que decía. Sinceramente lo que hacen Vengadores es vergüenza ajena. Sinceramente, ahí sí no. Y no vendía lo que no vendía correspondía. lo que tenía Se va corriendo de ahí, lo agarra Jim Lee, mete a James Robinson En Capitán América, escribiéndolo Walter como- Simonson en Vengadores. Que Como bueno, voy a limpiar los platos y voy a terminar este guión, Sí. porque más o menos así. Por eso la gente que ama a James Robinson es como le decís, bueno, "Hey, no ah, está Marvel". mal. Es- Lo hizo en automático, pero bla, qué sé yo.
Y bueno, por eso. Tenía que pagar alquiler, che. Bueno, cierra eso y ahí donde a Marvel se le viene la noche porque pasan a ser un plantel gigantesco a 36 personas. Claro, en estos quilombos de luchas internas de accionistas, Marvel deja la editorial en manos de Avi Arad. ¿Le suena Sí. Avi Arad? ¿Quién es Johnny Avi Arad? Avi Arad es, terminó siendo después, además, el presidente, copresidente accionario, una cosa así de Marvel, y productor de todas las películas de Spider-Man Sí. hasta el día de hoy. Sí, Desde la de Tobey Maguire hasta ahora, totalmente. pero siempre se mantuvo como en las sombras. Como nada más soy un productor y el chabón tenía el re El poder. re poder. Avi Arad y Ike Perlmutter. Perlmutter, Pero- propietario de Perlmutter. Toy Biz. En un Exacto, momento... que ahí, disculpa, el plot twist. Ellos habían comprado Toy Biz y Toy Biz los terminó comprando buenísimo. ellos. Es un delirio Es eso. buenísimo. Es que la única no que sé si en el capitalismo pasó algo así alguna vez. Creo que lo que pasa es que con Toy Biz sí les fue bien con los muñecos. Sí, a pero diferencia ¿cómo? de las trading cards. Pero ¿cómo puede ser? O sea, lo que supuestamente es así, como ellos compraron Toy Biz, Sí, vino es una locura. alguien puso guita en Toy Biz, al Claro. que quedó como presidente A ver, de Marvel Toy estaba Biz. en bancarrota y al final Toy Biz Que era una consiguió subsidiaria comprar. de En eso, realidad, terminó en realidad eso es comprarla. la historia del mundo, la historia de Estados Unidos, la historia de todo, de Argentina también. Esas cosas pasan. Pero esa vuelta de tuerca es rarísima, Sí, te digo. sí, pasa. Realmente en empresas, no sé, es como... Pero le salió bien igual la jugada porque Sí. empezaron a sanear la compañía. Sí, bueno, ahí empezaron a sanearla de una forma extrema, así como quedaron 36 personas. Bueno, estaba... Pero eso fue antes igual, ¿eh? Las reestructuraciones de los chabones nefastos del 95-96 fueron los que empezaron a despedir gente, a achicar números, a cancelar series. Pero ellos mantuvieron la chique ese. Es que no había forma de hacerlo de otra No, manera. obvio, era- Lo que pasa que el ser compactos era lo estar sano en cierta manera. Sí. Lo que habían hecho desmesurado, lo que estaba mal. Sí, eso. Sinceramente. Y en el medio de todo esto, y esto es la nota de dolor, es que muere Mark Gruenwald Sí. en el año ¿Qué? 96. Con él, yo Sí, lo que no mencionamos yo es que sostengo que muere porque vino Héroes Reborn. Entre medio de todo eso, no hablamos que estuvo Marvel vs. DC y todo eso que fueron. Claro, sí. Lo remitimos a unos especiales de Ventorama, si Claro. quieren también escuchar. Hicimos Pero un- ojo, mira, pasa que a uno le gusta ver la parte trágica, pero Mark Warner fue el que estuvo atrás de Marvel vs. DC, Amalgam, y después pasó esto y se murió. Entonces Sí. podemos decir que el chabón cumplió su objetivo. Sí, obviamente, sí. Entonces siempre nos quedamos con lo triste de que el chabón se muere porque viene a Heroes Reborn. Sí, yo hago el, Pero en realidad hago el chiste, tipo en realidad. cerró, hizo Marvel vs. DC y se murió también. Dicen que le así afectó mucho también el haber tenido que despedir mucha gente. Sí. que le afectó Él el al corazón. ser uno de los altos cargos. Le afectó el tuvo que despedir mucha corazoncito. gente, sí. Porque más allá de que como editor, el chabón, bueno, ahí era un poco irresponsable, tenía muchos amigos. Sí. Y metía muchos amigos. Y se hacía de amigos, entonces después era como, uy, tengo que despedir a mi amigo. Y realmente en esa época, en todo el cómic yankee, como cayó Marvel, cayeron todos. Claro. Entonces era como no tenían dónde conseguir laburo. Venía un poco de la escuela de Kirby. Kirby mantenía a ¿cómo se llama? A este que yo detesto, entintador de Kirby. Vince Coletta muchas veces lo mantenía porque decía, uy, no va a conseguir más laburo. Entonces era bueno, dale, hace unos números, entintame para el tuje, no me importa. Y Gruenwald un poco así, el dibujante del Capitán América era un Sí. pibe que el chabón lo requería. Sí, y era eso como, es verdad. bueno, vení, dale. Quedate, seguí total. Sí. Ya está muerto el Capitán Total, si América. vende 50 números no pasa nada. Exacto. Y bueno, se nos fue el patrono de la continuidad y se fue la continuidad al carajo. Y ahí donde, porque realmente ahí fue un caos Marvel. Ya era un caos y siguió siendo más caos. Intentaron relanzar, bueno, Cuatro Fantásticos, por Claro. ejemplo, con Sí, Scott igual Lobel. entre medio está con la partida de los de Jim Lee y todo eso sale Deadpool de Joe Kelly y Ed McGuinness. Sí, Claro, que el año eso estaba 97 piola. empiezan a salir un par de series 97, como- claro. interesantes. Thunderbolts Abiertas. de Kurt Busiek y Mark Bagley, que Exacto. son los villanos. Hay un Wanna Twist, un plot twist, Avengers de... que eran los enemigos de los Avengers. Sí. Está el Cázar de Mark White, Claro. Quicksilver, Exacto. Se mantenía- Héroes de alquiler. Héroes del alquiler de con Ostrander Con y Pascual Ostrander. Ferry. Se mantenía Peter David en Hal. Y había propuestas que tal vez En X-Men va Pacheco a priori y sale Hiro Return. antes de eso, por ejemplo, Electra con Peter Milligan. En los papeles, vos decís, che, Electra con Peter Milligan funciona, yo como editor te contrato. Después fue un desastre, Sí. que el propio Peter Milligan pide disculpas.
O sea, a veces funcionaban mal las cosas, porque contrataban gente que pensaban que las cosas iban a ser... No era el momento, no pegaban a veces son momentos creativos. Y evidentemente Marvel no estaba quemada, tenían que empezar de cero, y ahí fue cuando vino el return en el 98, cuando dijeron, bueno, basta. No funciona relanzarlo desde cero, no funciona traer gente que ya se fue y que no aportó, hay que buscar autores de calidad, de prestigio, con buen pasado en la editorial, y relanzar los títulos conservando la continuidad y yendo para adelante. Y fue lo que hizo con el return. Claro, y también ese año, final este año, sale Marvel Knights y el MC2. Ahí vamos, Héroes Return fue el relanzamiento de los héroes clásicos. Marvel Knight era darle a Quesada y Palmiotti la oportunidad de relanzar los héroes duros, la Marvel Age. Aparece Quesada y Palmiotti, la ecuación. Y el Marvel Comic 2 fue como la parcela que le dejaron a Tom DeFalco, que se llevó a sus dibujantes. Eran creadores de Joe Quesada y Jimmy Palmiotti, eran creadores de Ash y Painkiller Jane. En Event, en su editorial Event Comics. Y bueno, era una especie de Image chiquito que no fue prosperó. Una especie de jugada media también a los héroes Reborn, en el sentido que era un imprint también. Pero le porque dijeron... era, tomá estos títulos y vos como editores manejan Daredevil esto y lo otro. Y bueno, esta vez le funcionó, le salió bien porque los tipos tenían una mentalidad más copada. Y traían gente trajeron gente interesante. De la televisión y la literatura. Sí, la anécdota graciosa y simpática de todo eso era que supuestamente ellos convencieron a la gente de Marvel en una fiesta. En realidad, porque Quesada en esa época no paraba de hacer fiestas. Vos buscas fotos y es verdad que está todo el tiempo en fiesta. Por eso, entre los dos. Pero para mí hacían fiestas para conseguir laburo. Para conseguir, ellos, Quesada en un momento decía que empezaron a llamar gente. Por eso después vendieron los derechos. Después no se llegó a hacer nada de Painkiller Jane, de Ash. Vendieron los derechos para hacer películas en esa fiesta. Claro. Porque hacían grandes fiestas para grandes que venga ejecutivos la creme. En la fiesta. Exacto. Y en la fiesta cerraban tratos de negocio, maestro. Y así consiguieron a Kevin Smith. En Marvel llegar a Marvel y ahora bueno, lo que es Marvel, que después puede gustar o no, pero bueno, la verdad es que Quesada fue bastante revolucionario para la época porque hizo un cambio gigantesco. Pero bueno, antes de llegar a eso, Spider-Man, Juan. ¿Qué pasaba con Spider-Man? Antes de el gran Straczynski, y después, ¿qué pasó después de la saga del clon? Y es interesante porque ahí, bueno, lo que hablabas vos hace un ratito de esta cuestión de que Mary Jane estaba embarazada, iban a tener una nena, esto cambiaba completamente el status quo, ya no era el pibe monotributista, etcétera, etcétera. Era un hombre, ya estaba grande. Era un hombre adulto, derecho y pobre, un white trash. Pero no, esta niña, esta bebé desaparece, no muere, lo que sea. Años después largaron The Real Clone Saga, que es como el final feliz y qué sé yo, que es una miniserie de 6 números, que es como nada para dejar contenta a esa mitad de biblioteca. ¿Qué pasó con la hija? No, en lo que es la cabecera oficial, blanco. Nunca más lloró por una hija. La orden era que no se tocara el tema de la hija después. Nunca más. El otro día con Johnny, fuera de aire, así paveando, hablamos de eso, de que es algo demasiado traumático, más allá de que estamos hablando de superhéroes, ficción y demás, pero desde lo que es ficcional es un hecho demasiado traumático. Ponele que la robó como la robaban los milicos en la dictadura, ponele Norman Osborn. Sí. Sigue siendo un hecho demasiado traumático para que al número siguiente están Peter, Mary Jane, se levantan de la cama, cada uno se va a laburar, hablan como, bueno, sí, qué sé yo. Claro, lo que pasa es que no... Lo que pasó es que la nena la perdieron, pero no saben que se la choreó Norman. Pero es que igual, es un trauma. Tampoco te lo dan a entender con después fue un tema prohibido, como ese tema no se toca más. Por eso cuando toda la saga del clon termina con revelaciones y cosas, y viene lo de la bebé, relanzan Spider-Man en el 99, pasan como 6-8 meses de la etapa anterior como para ver si podían airear un poco este tema y seguir de largo, pero tampoco te la crees, porque si el tipo se puso tan loco porque los padres eran unos robots, claro, que al fin y al cabo, la pérdida de la hija perdiste, tu villano te mató a tu hija y como si nada, no tenía sentido esa etapa, estaba muerta, ese relanzamiento no iba a funcionar porque la falsa muerte de había un ambiente muy nefasto de todo lo anterior. La gente estaba falsa muerte de tía May, la falsa muerte de tía May, después aparece la tía May, claro, y era como no, basta, hay que empezar otra vez de cero. La muerte de Harry, toda esta etapa nefasta hay que borrarla y empezar otra etapa. Bueno, sí, arranca como quien dice, haciéndose los boludos, como que acá no ha pasado nada. Sí, acá no ha pasado nada. De hecho, incluso en lo que es el dibujo, la fisonomía de Mary Jane o la de Peter Parker, también rejuvenece bastante. Mary Jane estaba aseñorada con un carré ahí por los hombros, bueno, de vuelta al pelo largo. Se vuelve a poner una femme fatal de vuelta, ¿no? Claro, sí. Howard Mackie. Y ahí no viene Byrne a hacer el chapter. Claro, en ese relanzamiento del 98-99 tampoco fue un fracaso.
¿Y lo metieron a Jürgen después? ¿Cuándo fue No, eso? Jürgen vino en la época y de se fue puteando. cuando Ben Reilly se convertía en el nuevo Spider-Man. De hecho, el traje lo diseña Mark Bagley, pero lo lleva al cómic por primera vez en el sensacional Spider-Man 0. Y ¿Por se qué va se fue puteando. puteando? ¿Y por porque qué? él Porque él quería quería ser escribir a Spider-Man. Peter Parker. Y le Él dan a firmó Ben contrato Reilly. por 6 números. Sí. Cuando se encuentra con toda esa situación, digo, pero yo no quiero esta cosa densa de Ben Reilly, los clones, que Peter Parker no es Spider-Man. Yo venía a escribir Spider-Man divertido. Y bueno, pero esta es la situación. Bueno, está bien, cumplió el contrato, 6 números, 7. Y se fue a la mierda. Y se fue a la mierda. Dijo, no renuevo y se fue a la mierda. Sí, sí, eso es lo que pasó con Chur. Igual lo agarraron un poco tarde, porque ya no era el que... Y pero año 95, no, sí, qué sé yo. Y bueno, lo de Byrne fue un fracaso, que era una actualización fracaso. del origen de Spider-Man. No había necesidad, porque veníamos de las historias jamás contadas de Spider-Man de Busiek. Malísimo. Un chabón que- que ya estaba grande para enganchar a los pibes. O sea, la idea era enganchar Viernes. a nuevos lectores. Y Sí, sí, ya no. estaba grande en esa época. No, la repifiaron. A No ver, era para los pibes en realidad, no sé. La movida piola era Ultimate Ultimate, Spider-Man. que después Claro, vino vino y después, enganchó claro. a todos los pibes. No, sí, eso fue un tembladeral, pero bueno, fue como un poco de luz en toda esta Pero época. faltó, ahí en el medio tenemos Howard Mackey y arrancó ahí en un título ahí por el costadito Paul Jenkins. Paul Jenkins, Sí. bueno, No, pero Jenkins ya en el 2000, No, antes. No. Para, vamos a Jenkins corroborar. arranca en el número 20 de Peter Parker. Tanto Eso es después. en el 2000. medio también podemos hablar de crisis de identidad en Spider-Man. que También, una saguita. es un intento también de devolverlo, digamos, como a las grandes ligas, de ponerlo un poco más ágil, porque venían como estas aventuras medio raras de Spider-Man, como reconciliándose con su status quo Claro. original. Y esto de lo de crisis de identidad está bueno, introduce personajes nuevos, Sí. como era la prima de Gwen Stacy. No, pero, sí. la prima Gwen Stacy. No la vi, no la Sí. tengo ubicada. Yo la tengo en la sala, todavía no la leí. Sí, sí, o sea, es interesante en ese sentido, pero bueno, de todas maneras, nada, es algo que, de hecho, en 2017 con el nuevo Ben Reilly que se rebooteó, Sí. y quisieron volver a meter esto de la crisis de identidad, es algo, una joyita de los 90 que tiene que estar muerta, no tienen que revivirla Sí. cada 2x3. Que él tiene varias identidades. Tiene 4 Ricochet, identidades. Dusk, Ricochet. Prodigy, no me acuerdo más. Sí, me acuerdo. de eso. Sí, que sí. aprovecharon que había 4 series y cada una hacía un poquito de... Está Sí. bueno, sí, yo tengo la tapa, la falsa tapa que es Dusk número 1, Prodigy 1. Claro. Está lindo, es interesante, pero no deja de ser algo como decir, bueno, que termine pronto porque... Sí. Y ahí es, bueno, tenemos a Spider-Man y todavía está medio muerto, y ahí tenemos el sello Marvel Knight, que Claro. de repente tiene mejores colores, mejores dibujantes, mejores, o sea, excepto hay algunas cosas berretas. Sí, no sé si mejor dibujante. Consiguió gente hot. Que el mismo Quesada que dibujara Daredevil era con Kevin Smith escribiendo, era llamativo. Claro. Pero en Héroe Retour tenías a George Pérez dibujando Vengadores. Pero no te digo en general, porque además tenés pocos títulos, digamos, no tenías tantos títulos en Marvel Knight. No, eran 4 o 5. Black Panther, que lo relanzaron Black Panther, de una fue manera el primero, con ¿no? Christopher Black Priest. Panther. No, Daredevil fue el primero. Daredevil, Black Panther, Con Christopher Priest. Inhumanos, de Inhumanos, Paul Jenkins y ahí Jay Lee. sí, arrancó Paul Claro. Jenkins y Jay Lee. Y el único Punisher, fracaso, ahí está, porque hay que Ah, mencionar, sí. el único fracaso fue Punisher, que fue una miniserie de 4 números, que cazaban demonios. como un ángeles, ángel, porque había muerto Punisher, qué sé yo, y bueno, esa fue nefasta, y a la segunda intentona, en el 2000, ya con Garth Ennis y Le fue Steve mucho Dillon, mejor. le explotó y fue Sí, explotó genial. porque después Garteni no se fue nunca más. Bueno, pero lo bueno que fue, lo bueno de Quesada fue que habiendo tenido ese fracaso estrepitoso, el chabón buscó la vuelta y buscó una vuelta Fue por otro interesante. lado. Fue a buscar Entendió los autores que se había grosos, equivocado. y sí, por eso está bueno. A todo esto que Marvel no levantaba, bueno, en Cuatro Fantásticos se fue al toque de Scott Lobdell, agarró Claremont y 3 empezó números a seguramente lo escribir, sacaron. empezó a escribir lo que ya conocemos, que es Cuatro Fantásticos como X-Men, porque prácticamente muchas veces Dicen que aparecían empezó a escribir una personajes. suerte de Excalibur, pues yo no sé porque no soy Yo lector de leía, Excalibur, no pero leí completo, pero dicen que iba mucho por Sí. ese lado. Y Sí. el dibujante, un dibujante que a mí no me gusta para nada, que es Salvador La Roca. sí, Claro. que Alan Davis estuvo al principio, 3 números, estuvo con Lobdell y se va. pero porque Raro. supuestamente en una entrevista a David dijo, él pensaba que lo iba a hacer solo, le metieron al Lobdell y encima después se fue Lobdell y bueno, Lo ya metieron a está. Claremont y después se fue a hacer X-Men solo, güey. Sí. Revisar. No, y a finales del 99, bueno, sale esta joyita que es Tierra X.
Ahí va. Tierra X, tenemos Tierra X. Hablando, bueno, 2099, estos futuros distópicos. Bueno, pará, tenemos Tierra X, MC2. El MC2. Avengers Forever en el Claro. 98. Casi al final es como que empiezan ahí algunas gemas. Van para adelante. Y, Bueno, obviamente- y Viernes que va para atrás. Claro. Porque X-Men los Bueno, años Avengers perdidos. Forever con Busiek y Pacheco, ¿no? Exacto, por eso. Que Gema y Tierra X, Jim Kruger Y Alex Ross. Y Alex Ross, y el dibujante que cómo comenzó. Y John Paul Leon. Jean Paul Leon. ¿Cómo comenzó esto? Con un chiste de Wizard. Con un chiste de Wizard. ¿Cómo sería el Kingdom Come de Marvel? Exacto. Y hizo un Spider-Man gordo. Hizo diseños encima, Sí. nada más. Empezó a hacer diseños y la gente se copó. No sé cómo logró vender Marvel así. Y en esa época como Marvel, digamos, estaban muy estrictos Bueno, en qué una obra sacar. súper recomendable que tuvo un montón de expansiones, por ahí ya medio choreo. Yo confieso debería volver a leerla, porque a mí, sinceramente, no la considero Kingdom Come ni loco, ni de cerca. Y tendría que volver a leerla porque no. No, es buenísima. No, es buenísima, me ¿eh? engancha, Es buenísima. no me engancha. Bueno, mira, estoy casi por ponerla como la historieta, Ahora la va. historieta de la década ¿Eh? casi. Ya vamos a llegar. Universo, lo que pasa es que después fue un choreo porque está Tierra X, Universo X y Paraíso X. Pero bueno, Tierra X apareció en el 99 y lo loco es que hoy está saliendo Marvel's X. Sí. Sí, Hoy, que es Sí, precuela, sí. Es precuela. de, La de es Tierra re X. loco, yo leí el primer número, es la historia de un pibe. ¿Qué pasa en Tierra X? Hay como, de repente todo el mundo se transforma tiene poderes, así, Sí. toda la Tierra, por una cagada que se manda a Red Richards. Eso es lo que pasa. Bueno, entonces, ¿qué pasa en este Marvel's X1 que está saliendo hoy? Salió el primer número. La historia de un pibe viviendo en ese momento cuando la gente, toda su familia se transforma, empiezan a tener poderes. Interesante. Es una especie de Soy Leyenda, qué sé yo, con la historia, la mirada de un pibito que se pone la máscara. No, es que justo de en el Green Goblin inter- para enmascararse entre toda la gente que está mutada. Está Es bueno. como con la golpe que decíamos, loco, nunca hay que estamos pensando hacer una historia que es, no sé, por ejemplo, hay kaijus que están destruyendo todo. Nunca hay la historia intermedia de qué pasó en el medio. O sea, hay un monstruo gigante. Bueno, Claro. el mientras tanto, Es ¿qué verdad. está Claro, sí. pasando? Bueno, Siempre es o antes o después. Bueno, Marvel's X es eso. Así que Es bueno, el mientras tanto. veremos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal y cómo sale. sigue. ¿Jim Kruger está metido? Sí, Ah, ojo. sí, creo que. Y bueno, tenemos. A todo esto sigue Kelly con. No, la etapa de Joe 98, Kelly y ¿no Scott sigue? Siegel en las series de X-Men no funciona bien. Y en el 98 No, se van a de la Muerte mierda. Pileta. ¿No sigue en el 98? Ah, sí, Joe Kelly sí. En Deadpool, que todo el tiempo se está a punto de cancelar. Y se está por cancelar y pum, y la relanzan. Se está por cancelar, pum, y Sí, la, sí, la relanzan, no, en digamos. Deadpool le la fue bien, logran en rescatar. X-Men no le fue muy bien. Por el baile de editores que Sí, había, bueno, igual en la esa verdad, época. Como No, le, estaba él, estaba Scott Siegel, no funcionó, no le Steve dejaron, Siegel. Steve Siegel, perdón, no le dejaron libertad para hacer nada. Que era le medio cambiaron todo. vertiguesco lo que estaban Él haciendo. venía medio de raro. Vértigo, sí, estaba bien lo que estaban haciendo, un par de numeritos simpáticos, no le dejaron cabida, se fueron a la mierda los dos, y porque tenían un trato, si renunciaba uno, renunciaban los dos. Corregimos, Sí. corregimos en realidad no. Afirmamos que el Marvel X sí es de Jim Kruger, con portadas de Alex Ross, y el dibujante es Belibor Stanojevic. No Ajá. lo conozco. Está bien. Ahí está. Bueno, debe ser Cuando no chileno. sabemos que Nombre rocambolesco, está es bien. chileno. Ya porque la cosa que no puede ser así. Y Nadie, buenos días. Sí, porque, y por el chiste a chileno. Tenemos el INADE. Entonces, ya estamos cerrando la Ya década. cerramos, ya está. Sí, sí, yo creo que Prácticamente, podemos ir a nuestras- Marvel todavía no logró despegar económicamente, recién ahí está ahí los Claro, el primeros proceso de pinitos. saneamiento recién comienza en el en el 98. 2000, y en el 2000 vendría la película de X-Men. Pero en el 2000 venía la película era de una X-Men, locura que era de- de Fox, o sea, ni siquiera tenía los derechos más. Vendría la línea Ultimate. Nace la línea Ultimate, Sí, se, 2000, se va a Sí. Bujarras en el 2000, Joe Quesada asume como editor en jefe. Antes, recordemos, 36 personas, la editorial, una de las editoriales, no sé si más grande del mundo, 36 personas tenía. O sea, era una locura. Está bien, obviamente no eran 36 personas que laburaban haciendo las Claro, historietas. pero bueno, La loca está bien. historia de los 90 en Marvel, ¿no? Que hay un Sí. libro que podemos recomendar, además está en inglés, que se llama ¿Cuál? Comic Wars, Ah, no que habla de conozco. todo el quilombo de esto que estamos hablando de Ah, los, la quiebra y la bancarrota. la quiebra, la bancarrota, la pelea entre accionistas. Porque Comic hace Wars. Marvel. Lo Yo lo más- conseguí cuando viajé a Estados Unidos, conseguí en una edición primera. Que se Bueno, pone. mirá vos. Bueno, porque igual también busquen entrevistas. Las entrevistas a autores y muchas entrevistas a autores y comentan esa época y es hermoso Aparte, como el cuanto más caos. pasa el tiempo, más se relajan y entonces como que Comentan más. Claro, guión. sí. Obvio. Los autores que estuvieron en Spider-Man en los 90, en la saga Obvio. del clon y todo eso, uy,
tiran cada vez que le Han hablado preguntan. mucho. Mark Bagley ha Es como- hablado. Sí, bueno, Mark Y Bagley bueno, está hay un como montón de odia libros todo que igual. retoman esas cosas, como el de Spider-Man de Julián Clemente. De Julián Clemente, que salió ahora una edición hiper extendida, que son Es los maravilloso. dos libros Y ahí más habla un tenían. montón de todo. Claro. Espectacular. Es increíble, y ahí sí, ahí tenés todo, datos de todos los autores renegando de cómo la Es de pasaban. Spider-Man bajo la máscara, ¿no? Sí. Sí, creo que sí. Sí, No, sí. Vos también lo decís, Sí, yo sí, creo sí, que lo sí. tenemos los Del tres. Bravo. Sí, Sí. sí, maravilloso. Y bueno, Marvel cerraba esa década realmente como más o menos como casi toda la década, pero remontando un poco porque Sí. ya estaban por entrar una gran camada de autores nuevos Claro. que no tienen nada que ver capaz que con los cómics de superhéroes o verdad. clásicos de superhéroes, o los que ya tenían los reinventa un toque, como Paul Jenkins, que un poco que se reinventó, y a pesar de que agarró Spider-Man después, hizo como cosas distintas a lo que se venía haciendo de Spider-Man, o él pudo haber hecho en Marvel, que era ¿cómo era? Beowulf, Beowulf, no me acuerdo. ¿Qué cosa? ¿Cómo era? Clásico. Wolf, ahí. El La título gente que del escucha Hombre que Lobo. Este chico tuvo un ataque. Ay, para que lo busque. Esto lo busco, para. Hoy estoy, pero... ¿Qué, no sé, Werewolf by Night. ¿Qué? Sí, alguna de esos títulos, porque viste que le cambian algunas cosas. Y hizo, bueno, una miniserie así oscura en el 97. Bueno, y también que nadie le dio recomendamos leer el libro de la historia de Marvel, el de Sam Holmes. bola. La historia jamás contada. Que ahí de habla en la Marvel. etapa de los 90 es muy divertido. O sea, leete el capítulo toda esa época. Y Pero también- la bataola de que tuvieron con los accionistas es increíble. Sí. Todas las movidas y cómo se compraban y se vendían acciones o Marvel, y de repente Marvel le cambiaba un presidente en una semana. Sí, sí. Y Tipo una como- cosa así. como- 5 presidentes Claro, en una semana. Claro, Sí, lo pasaba mismo eso. pero en la compañía. Nosotros Yo pasó en un país. recomiendo fervientemente el libro El precio de un sueño. Ah, sí. Ay, me olvidé el nombre. Era Julián Clemente, ¿no? Creo que sí. Y Lorenzo Díaz, donde se explica muy bien, muy detallado toda la... Bueno, es una historia sobre todo de X-Men, de punta a punta obviamente, Sí. pero bueno, tiene su parte de la década del 90 y se explica bastante cómo fue la movida de los 90. Sí, se en puede, X-Men más se que puede nada, ¿no? conseguir descargar. Se puede descargar, sí. Ya En haremos papel a- es imposible. Algún especial. Habría que ser de la década del 2000. Sí, ¿por Sí, qué no? ¿por Sí. qué no? ¿Ustedes en Ventorama hicieron 90 de DC? Todo. Sí, hicimos claro por sagas, sí. Ah, Pero podemos ¿sagas? hacer sagas puntuales, sí. No, yo digo No, la de- historia de... Podríamos, ya de acá te tomo la palabra, hacemos un especial de 100 más grande y creo Nosotros que tiene... hicimos de en los 80, ¿te acordás? Nosotros Sí, solos. Sí. Claro. Bueno, podemos hacer DC en los 90. De 100 en los 90 y después Porque Marvel en además- los 80 y hacemos un cruce. Obvio. Pero además es interesante porque me quedo pensando y digo, che, pará, DC también tuvo mierda. Pero no sé Obvio. si en los todo- 90. A ver, No, lo que no más tuvo bien. DC es el problema de directivos tuvo- como... Claro. De todo, no Y no tuvo la bancarrota. No tuvo la bancarrota, no tuvo problema, no despedía gente. Pero no tuvo tanta mierda. No, estuvo mejor, vamos, estuvo mejor parada, sí. Sí, o sea, tuvo mejor. tenía cosas afables, que no tenía cosas increíbles. Pasa que como era más compacta, tenía menos producción, bueno, cuando hacían Sí. cosas de mierda, había más cosas buenas que malas. ¿qué sé yo. Claro. Y eso, bueno, quedó fuera las producciones animadas y todo eso, pero bueno, estamos hablando Claro, del bueno, cómic. los dibujos animados de Marvel la Pero rompieron. bueno, será para otro especial. En sí. los 90 un tenemos día la- hacemos la- especial de dibujos animados porque suena tenemos la hasta los música de hoy. Spider-Man de los 90. así que, Totalmente. bueno, hacemos una Muñequitos, selección porque rápida Toy Biz también. De Claro. ¿qué? autores y personajes y Sin repetir y sin chistar, empieza Leo. ¿Qué empezamos con autores? guionista, dibujante, personaje y Exacto. obra. Rápido. Y Eh, autor que odies. No. El autor que- Estaría Te hago bueno. el personaje de la década que va a ser la araña escarlata. De Marvel estamos hablando, ¿no? Y sí, vení por acá, vamos a repetir porque... Seguramente, sí. Y yo lo voy a elegir a Busiek, obviamente, a Kurt Busiek como guionista. Y a dibujante... ¿Quién te había dicho que iba a elegir? Que dije... Ay, se me fue. Bueno, ¿sabes a quién me voy a poner? Es raro porque está llegando al final de la década y es raro, pero a John Paul León. Ya que... Bueno, Que es el de Tierra X. está bien. La verdad que fue un dibujante muy Es atípico raro igual porque para es casi Marvel. el final, pero... No, pero igual, igual. Sí, no era un dibujante, pero ahí se notaba cómo estaban cambiando El los cambio tiempos. Claro, sí. en Entonces lo Marvel. pongo, bueno, llegó, ¿qué va a hacer? Si no, Llegó, está si no bien. te puedo tirar un John Está bien, Romita. si entró por la, ya entró, ya está. Te puedo Si tirar por la puerta. como segundo, te tiro John Romita Jr. Así Está bien. para... Y autor que odies. No, Se puede odiar en la vida. no sé, no, la verdad que si quieres déjamelo. No sé, autor que odie, ¿no? No, o sea, que no diga, no lo quiero en ningún título de los que me gustan. Y Roger Cruz.
Un Roger Cruz. Un Roger Cruz, ya está. Es terrible como dibujaba. Sí, a Roger Cruz. Vamos a elegir eso. Bueno, Porque encima copiaba. Que era... Claro. Después sacó su estilo propio, pero tardó. hay un como montón que 10 hay años. para putear. Pero Hay millones, pero ahora no. me acordé de Roger Cruz. ¿Quién quiere seguir? A ver, Bueno, se están dale, señalando, dale. Bueno, apuntan. Vamos por orden, vamos por orden. Anímense. Repito, Araña Escarlata, pues, yo soy fanático de Spider-Man nivel termo y a la vez hipertermo de Araña Escarlata y Sensational Spider-Man, Spider-Man Ben Reilly. De dibujante John Romita. Junior, Algo de ¿no? Mark Bagley, ponele, es el que más me gustaba, que dibujaba Araña Escarlata y en todo el atolladero ese de la Sí. saga del clon ha hecho cositas ahí, qué sé yo, entonces Sí. banco medianamente. Y un autor que odie, no sé si lo odio, pero lo había mencionado hace un rato, el que entintaba a Sal Buscema en la saga del clon, que no le hace justicia, y todas esas páginas hoy en Sienkiewicz. día con una tocadita serían páginas hermosas, pero bueno, están arruinadísimas por esa Por tipo de- fin- Sienkiewicz porque- no saben tintar a otro. Porque no era Claro. para entintar eso. Exactamente. No, él le sirve de su estilo, o Dennis Cowan, que es más o Claro. menos caótico, pero si no, no sirve. Bueno, yo voy a repetirme acá con los muchachos, con los amigos. Obviamente el personaje nuevo de la década para mí es Ben Reilly, Claro. sin ninguna duda. Sí, Venom no, amigos. Todo bien, pero no. No, para nada, ni Venom, ni Cable, ni Deadpool. Es verdad. Ni Carnage. Autores, habiendo mencionado a Busiek, yo me quedo con Mark Waid, porque mi obra favorita de la década es Capitán América, Está de muy Mark bien, Waid. No, está si muy bien bien. amo Marvels y amo Arma X, y bueno, tanto Marvels como El Hombre Sin Miedo yo las leí después de la década. Y si tengo que elegir una obra que leí y disfruté durante los 90 cuando yo era pibe, fue el Capitán América de Mark Waid, que me volaba la cabeza y me encantaba. Dibujantes, para mí John Romita Jr. es el dibujante más representativo de la década. Tengo en mi corazón, llevo a Ron Garney, obviamente por Capitán Está muy América. Y el autor que odio, no odio a nadie en particular, pero al que odiaba leer los textos era Terry Cabana. Está muy bien. Sinceramente, lo poco que vi de Terry Cabana sacó- era realmente nefasto. Me vale repetir, Johnny. Era mejor que no estuviera. Creo que estoy ahí. Te tenés que haber puesto. Claro. Tenemos todo, tenemos. Ese es de otro. Wolverine, Ahí está. Storm, Ahí está. Cyclops, Ese es para Leo. Sí. Nightcrawler, Es re largo, Nightcrawler. Colossus, Bueno, volviendo. A ver, yo voy a decir otros autores que odio. No sé si odio, pero sí. Mike Diodato. Mira. Ajá. No. Todo lo que tocaba era mierda. Era como el Midas al revés. El Midas de Argentina. Era como un desastre el tipo. Al día de hoy no me gusta. Parecen robots. Porque como el chabón usa 3D, parecen robots los personajes. Pero bueno. Mike Diodato y Terry Cabana. Oh, ¿Viste lo que mamita. era? Cuando hacía Iron Man la En Iron Man, encrucijada. Ay, por favor, Vengadores, qué en porquería X-Men, es. Como con Jimmy Chung dibujando. Encima, no era que ni siquiera hacía el argumento y era copado. Él no hacía el argumento, lo contrataban para hacer el guión Sí. y era horrible. Lo único para que te contratan, que es para escribir los diálogos, y sos malísimo. Desapareció Terry Cabana. Sí, por desapareció. suerte. Y guionista favorito. A mí el Capi me gustó mucho, pero en esa época. Vos te vas a quedar con Peter David, Peter obviamente. David, Obvio. Hulk a mí me parecía genial porque hasta los números buenos yo les daba más valor porque digo, es Hulk. ¿Qué carajo puedes escribir con Hulk que sea interesante? ¿O cómo haces para que sea interesante un personaje que es un chabón que se enoja y que tiene el drama que cuántas veces vas a volver a contar Sí. el mismo drama del padre y que el drama de que él es violento o no? Bueno, ¿cómo le das una vuelta de tuerca? Él, la verdad que estuvo 10 años y le dio una vuelta de tuerca todo el tiempo. Lo fue cambiando, lo fue haciendo interesante, fue parodiando las mismas épocas en la que estaba, porque de repente Hulk hay portadas donde tiene chumbo, ametralladora, viste, como Sí, parodiaba a sí mismo. Y dibujante, yo dije, ¿cómo lo puedo estar olvidando? ¿Quién? Pacheco. Pacheco, Muy claro. bien. Era un primerizo Pacheco, pero de repente en un momento después de X-Men hizo una explosión y arrancó el Pacheco de Avenger Forever. Claro, sí. Sí. Cuando empezó a entintarlo Jesús Merino. Sí. Que si ustedes ven ahora a Jesús Merino en Wonder Woman o en algunos Sí, sí, números, tiene suelto, porque como no está dibujando regularmente, notan las cosas que eran de Lo él. acabo de ver en el 750 de Wonder Woman. Bueno, y notas las cositas que eran de él y las de Pacheco, Sí. y cuando se juntaban decís, Pacheco no tenía esto, porque era de Jesús Merino. Claro. Pero la verdad que hacían una dupla buenísima. Y sí, esos son mis dos autores. Obra que me queda, yo creo que estoy entre Avenger Forever o Tierra X.
alguna de esas dos son las que más me quedan. Marvels la amé, pero hay algo como que me falta en Marvels. Claro, una como que cosita Marvels más. o El Hombre Sin Miedo son las 2 obras cumbres, tal vez, objetivamente, pero ninguno la elige como, No sé como por la qué. obra, no sé. Es que para mí a las dos le falta algo, le falta una vuelta. ¿Será algo porque más. son 2 horas que en realidad están contando algo que ya se contó? Y pues ya las O tenemos- muy aparte, las capaz. tenemos Muy las aparte, tenemos revistas. Claro, las tenemos tan vistas y las leímos tantas veces, ya no podemos, no sé, adueñarnos de esas obras, buscamos otras obras más personales cada uno. Sí, Yo me quedo Sí, con como- Arma X, también es una gran obra de la década, pero bueno, la etapa de Mark Waid en Capitán América, por lo menos a mí me llega más y son 11 números nada más, una pavada. Así ¿y la que segunda etapa de cuándo es? La segunda del 98-99 no es tan buena como la primera. Para a mí me no gustan gusta. las dos. A mí me gustan las dos. La dos además tuvo problemas cuando... ¿Qué le había Sí, dicho un en el editor? final, ¿por qué la serie debía tratarse de América? Si Nah. si ¿Acaso Spider-Man- Spider-Man se trata de araña? De Nah, hecho sí, pero Terrible, Sí. terrible. Increíble. Bueno, ya estamos llegando. No sé si quieren decir algo más, mandar no se me saluditos a su ocurre- familia. No se me ocurre nada. Creo que estamos hechos. Y Hechos y derechos. Estoy pensando algo en particular, pero sinceramente no. No, esas son nuestras recomendaciones. Sí. Ya tienen un panorama de más o menos los títulos, las crisis de Marvel, que en ese momento si eran vivos podían haber comprado acciones, ahora serían ricos. ¿Vieron? Giles. Pero bueno, cosas que pasan. En el 1-1 encima. Se les Sí, escapó en la el uno a tortuga, uno. Giles. Con Leo hablamos eso, ¿viste? ¿Cómo no nos ayudamos a Pero ni comprar los propios acciones? autores compraban acciones. Sí, porque obviamente estaban... Nosotros éramos jóvenes, niños. Es que boludo. Marvel ¿Qué se ibas a decía decir, que iba a tu vieja o a tu a hijo morir. comprar acciones Claro, en Marvel. sí. No tenía ni idea cómo hacerlo. Vieja, comprame acciones en Marvel. Claro, Si Jim Starlin no compró acciones en Marvel, ¿por qué no Olvidate. yo? ¿Por qué? claro. Bueno, esto ha sido todo este especial Marvel de los 90. El que les habla es Jonathan Weiss. Ezequiel Sacón. Perdón. Volvemos de nuevo. Perdón. Leo, por favor, Por mirá a favor. los demás. Es verdad. El que les habla es Jonathan Weiss. Ezequiel Sacón. Juan Castro. Vamos de vuelta, la última. El que les habla es Jonathan Weiss. Jim Starlin. Juan Castro. Leonardo Rubio. Exacto. Perdón, Juan. Y esto fue Desde la Quinta Dimensión. Especial 90.